a través de sus propias redes sociales, de manera que podamos llegar cada vez a más personas. Comencemos entonces desde ya con la primera intervención. Invitamos a Lely Zamorano y a Emanuel Pacheco de la Fundación Cathy Summer, ya lo decíamos, quienes nos presentarán los principales hallazgos del Estudio Nacional de Ciberacoso y Salud Mental. Muy bienvenidos, Lely y Emanuel, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Edmundo. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que están acá presentes. Y bueno, ustedes ya saben algo de nuestra fundación y del estudio que realizamos. Pero yo quería mostrarles un poco para qué realizamos este estudio. Nosotros perdimos una hija. Y perdimos una hija que nos deja en una carta diciendo, ¿saben? ¿Quieren saber lo que me pasó? Miren esto. Y nos lleva a una página donde vimos por primera vez el ciberbullying. ¿Para qué hicimos un estudio? Para entender qué vivió Katy, nuestra hija. Para entender si somos el único caso aislado. Porque queríamos saber cuál es el impacto que causa esta situación en jóvenes y especialmente en aquellos que tenían su edad. Menor de 18, ella tenía 16 años. Y también en los mayores de 18, que a veces pensamos que cuando cumplan 18 son mayores de edad y saben conducirse y van a tener las respuestas que no tenían cuando eran más chicos. Queríamos saber por qué una joven opta por no pedir ayuda. Y también porque cuando preguntamos a expertos y no tenían respuesta y preguntamos a muchos expertos, dijimos hay que ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Los jóvenes. Y es por eso que fue en el año pasado, a fines de año, en diciembre, que pudimos realizar un estudio, como bien lo mencionaba Edmundo anteriormente, con el gran apoyo de Jorge Varela, la Universidad del Desarrollo, que también nos acompaña hoy día más adelante, con la tecnología de la empresa StatKnows y con el financiamiento del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, en donde pudimos encuestar y levantar una muestra de 2.300 jóvenes a nivel nacional, entre los 15 y los 29 años, como decía Lely. Esta encuesta logramos utilizarla y pudimos hacerla en un periodo tan corto gracias al uso de inteligencia artificial. Por lo tanto, la data que les vamos a compartir es representativa a los 4.600.000 jóvenes que están en este rango de edades, con un error muestral inferior al 2%. Si quieres saber más detalles técnicos o metodológicos, no tenemos ningún problema en compartirles. Este estudio también es totalmente público al haber sido financiado por el gobierno y les podemos compartir ese acceso si nos escribes a nuestro mail, que está en la parte inferior de la presentación, redes@fsomer.org, o a nuestro Instagram. Entrando de lleno a nuestro estudio, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Queríamos entender, como bien Lely lo mencionaba, cuál es la relación entre el ciberacoso y la salud mental. Para ello utilizamos la definición de ciberacoso que están viendo en pantalla, que tiene que ver con el uso de un medio digital para molestar o acosar a otra persona, generando de alguna forma una humillación o una vergüenza a aquella persona que está recibiendo esa agresión. Usamos esta definición bastante más amplia, no sin necesidad de una reiteración, sin necesidad de una simetría de poderes, porque consideramos que en un medio digital es bastante complejo demostrar cuándo hay reiteración, de quién depende la reiteración y en qué minuto hay una simetría de poderes. Por lo tanto, quisimos recoger de los jóvenes y las jóvenes su feeling directamente. Como bien lo mencionaba Edmundo anteriormente, los resultados son los que vemos a continuación. 1 de cada 2 jóvenes se declara haber sido víctima de ciberacoso en los últimos 3 meses, a cuando hicimos la encuesta. Vemos que el 18% reconoce ser ciberacosador y también un 65% se identifica como testigo. Vemos, como pueden ver ahí en las mismas glosas, que un 44% en tanto los que son víctimas como los que ejercen este tipo de violencia están mostrando sintomatología depresiva. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama PHQ-9, que es un cuestionario de autorreporte en el que los jóvenes pueden identificar y señalar con qué frecuencia están viviendo ciertas sintomatologías que nos llevan a identificar sintomatología depresiva. No es un diagnóstico y esto tampoco significa que haya ese porcentaje de jóvenes viviendo o presentando una depresión, es simplemente sintomatología. Pero llama mucho la atención que en los 3 espacios, en los 3 roles en los cuales una persona, un joven, puede estar involucrado en una situación de ciberacoso, esté también mostrando sintomatología depresiva, lo cual nos lleva a entender y a relacionar que el ciberacoso no está ausente de esta sintomatología y que de alguna forma, si bien puede ser huevo gallina, hay una correlación positiva en estos factores. A continuación, nosotros quisimos tratar de entender, ¿cuáles son las poblaciones más vulnerables a estas temáticas? Y nos llevamos una sorpresa que la verdad no nos la esperábamos.
Cuando vemos ciberacosados en segmentos etarios entre 15 y 19 años, vemos que en los jóvenes, los más jóvenes de nuestro estudio, el 49% de ellos lo vive, un 51% lo ejerce y un 63% se identifica como testigo. Pero nos llama mucho la atención que jóvenes mayores saliendo de la etapa escolar también lo presentan y lo presentan casi que con mayor fuerza en el periodo de pandemia en el que hemos estado que aquellos jóvenes entre 15 y 19 años. Por lo tanto, esto es un gran llamado de atención de que el ciberacoso no es algo que termina en cuarto medio, no es algo que cuando ya los jóvenes entran a una edad universitaria o una edad de estudios superiores, esto termina y de lo cual tenemos que asegurarnos de hacernos cargo, porque muchos de estos jóvenes no tienen un espacio al cual ir a pedir ayuda. Pero en el contexto de este seminario no vamos a hablar en específico de los resultados de los jóvenes mayores de 19 años, nos vamos a enfocar específicamente en aquellos entre 15 y 19 años, en los que queremos compartir con ustedes cuando les preguntamos cuáles son las formas de ciberacoso más frecuentes que vives. Son las que estamos viendo en pantalla y de las cuales llama muchísimo la atención estas dos principales. Un 94% de los jóvenes hizo clic en que efectivamente sienten y viven amenazas con que un tercero les pueda hacer daño. Un 80% reciben comentarios hirientes, al menos una vez en los últimos 3 meses. Entonces aquí ya podemos empezar a identificar qué es lo que ellos reconocen como formas de ciberacoso y cómo se están generando agresiones en estos espacios. Cuando les preguntamos en más detalle, ok, pero ¿y quién te acosa? ¿Sabes quién es? Vemos que un 23% no sabe con certeza quién lo está acosando, pero sí vemos con preocupación que en este grupo entre 15 y 19 años hay un 26% de los jóvenes que estén diciendo quién me acosa es mayor de edad, es mayor de 18 años. Si bien el rango que estamos usando incluye jóvenes de 19 y 18 años, es consistente en la respuesta que nos daban que era relacionado a adultos. También llama mucho la atención este segmento del 24% de jóvenes que han sido víctimas de acoso que declaran que son una o más chicas las que les están acosando, versus el 5% de los que son víctimas de acoso que reconocen a uno o más chicos. Entonces aquí vemos algo que es bastante interesante. En el primer slide inicial, donde les mostraba los porcentajes, podemos identificar que quienes son víctimas de ciberacoso son mayoritariamente mujeres, pero quienes se reconocen como ciberacosadores son mayoritariamente hombres. Aquí vemos un espacio que quienes son víctimas de ciberacoso identifican a que están siendo ciberacosadas como mujeres por parte de otras mujeres. Y aquí hay algo que tenemos que trabajar en términos de desnormalizar ciertos comportamientos que de pronto están normalizados y que nos tienen que ayudar a que las personas que ejercen estos tipos de violencia se den cuenta de que la están ejerciendo para poder cambiar esos comportamientos. A estos mismos jóvenes entre 15 y 19 años quisimos profundizar un poco y les preguntamos, bueno, una vez que has sido víctima de ciberacoso, ¿qué has hecho? Ante esto les dimos estas 5 opciones para identificar y la que más nos preocupó es que un 47% de los jóvenes entre 15 y 19 años reconocen que se hacen daño frente a una situación de ciberacoso y un 12% opta por ignorar. Cuando profundizamos en un grupo vulnerable como pueden ser las mujeres en este mismo rango etario, vemos que ese porcentaje de jóvenes que se hacen daño sube significativamente un 61%. Y cuando profundizamos también en aquellos jóvenes que se reconocen dentro de las orientaciones sexuales agrupadas en la sigla LGTBIQ+, vemos que un 77% de ellos hace daño. Estas cifras son alarmantes, son preocupantes, nos demuestra efectivamente que por más de que de pronto como adultos creemos y tendemos a imaginar que el ciberacoso es algo que solamente es virtual, que es ficticio, que no nos afecta. Nosotros, cuando perdimos a Katy aquí, vinieron a nuestra casa a decirnos, pero ¿cómo Katy pudo tomar esa decisión si fue simplemente una agresión en redes sociales? Si ella podría haber apagado su teléfono o desconectarse o simplemente desconectarse de las redes sociales y ya está. Aquí estamos viendo evidencias de que solamente no es la única Katy que ha sufrido con esto y que muchos jóvenes, particularmente mujeres y jóvenes en la orientación LGTBIQ+, que lo están sufriendo. Profundizamos un poco más y les preguntamos, ¿y a quién les pides ayuda? Vemos que en estos mismos grupos vulnerables, vemos que un 14% de los jóvenes en general le piden ayuda a sus amigos, pero significativamente aquellos en las comunidades LGTBIQ+, piden más ayuda a sus amigos, así como también le piden más ayuda a sus padres y apoderados. Sin embargo, estamos viendo que el colegio, las comunidades escolares no son opción. Vemos que menos del 1% de los jóvenes en este estudio le presentan esta situación a sus colegios. Entonces aquí hay un desafío gigante. Si tú sientes como institución educacional que estás controlando esto, que te llegan los reportes, que en tu colegio simplemente de pronto ni siquiera hay ciberbullying porque no te llegan denuncias, es porque quizás estamos en este porcentaje donde menos del 1% de tu comunidad escolar está denunciando.
Y por eso tú tiendes a creer que de pronto en tu comunidad no hay ciberacoso. Y la realidad es que sí lo hay, pero no saben cómo reportarlo, no saben que lo están viviendo y no tienen la confianza suficiente para compartirlo. ¿Y por qué? Porque en nuestro estudio los jóvenes nos dicen es que los adultos piensan que lo virtual es ficticio y no lo es. Los adultos no validan que lo que nos pasa en línea afecta nuestra vida fuera de línea. No entienden que nuestra identidad la estamos formando también en un medio digital. Y yo creo que hoy día en la pandemia nos ha quedado mucho más claro que por más de que yo hoy físicamente estoy aquí en mi casa hablándole a una pantalla, y que estoy seguro que muchos de ustedes en lo que llevamos de estos 2 años, ustedes también han estado mucho más tiempo hablándole a una pantalla, pero saben que hay un ser humano atrás. Si yo no supiera que hay un ser humano atrás, quizás esta charla o esta conversación no la tendría de la misma forma. Pero yo sé que atrás de esta pantalla y detrás de esta cámara, cada uno de ustedes está viviendo también sus propias experiencias. Lo virtual no es ficticio. Si no, esta charla no tendría ningún sentido. Y es por eso que hemos visto que hay muchos expertos que han basado todo su actuar y toda su expresión en tratar de revertir esto actuando desde el miedo. Si actuamos desde el miedo, yo creo que ustedes saben, no necesitan un estudio que se los demuestre, que el miedo genera angustia. Cuando hay angustia es muy fácil que se genere un conflicto. Estamos sensibles y por lo tanto todo explota en un conflicto. El conflicto genera separación. Cuando hay separación, nos ponemos frágiles, nos ponemos sensibles y nos ponemos muy débiles. Por lo tanto, que podamos ser participantes de algún tipo de enfermedad no sería ninguna novedad. Estamos viviendo un tiempo en el cual toda esta situación nos ha enfermado. Hay virus que nos han enfermado. Lo que estamos viviendo culturalmente nos angustia, nos genera conflicto, nos separa, nos pone frágiles y también nos lleva a muchas enfermedades. ¿Vamos a seguir trabajando desde el miedo? ¿Qué dijimos nosotros? El miedo nos destruye. Por lo tanto, no podemos usarlo. Por eso quisimos trabajar desde el amor. ¿Y por qué? Porque el amor trae paz. Y paz también trae compasión, que es lo que necesitamos sentir por nosotros mismos y por el resto. Desde ahí vienen muchas más soluciones. Y soluciones que nos incorporan absolutamente a todos, sin dejar a alguien de lado. Y esta solución tiene como base la unión. Y aquí, increíblemente, estamos más cubiertos y nos estamos acercando mucho más a la salud o a la sanidad, a diferencia de que con el miedo nos acercamos a la enfermedad. Yo creo que muchas personas piensan que cualquiera es testigo. Hay testigos verdaderos y testigos falsos. ¿Cuál es la diferencia del testigo verdadero con el testigo falso? Que el testigo verdadero no elige ser testigo, es testigo. Y si eres testigo, no porque lo escogiste, porque estabas ahí, porque estás viendo una situación que no querías ver, que no te interesaba ver, pero estás ahí. ¿Qué tipo de testigo vas a ser? ¿Testigo cómplice? Por generaciones hemos sido testigos cómplices. El testigo cómplice es el que ve que te llega una imagen a tu WhatsApp, te ríes y la compartes rápidamente porque consideras que es muy divertida. Aumentas el contenido. Aumentas de alguna forma agregando imagen, o te expresa, o te fijas dando un like, o simplemente mostrando un detalle que nadie se fijó, pero tú te fijaste. ¿Quieres ser testigo cómplice? ¿Has sido testigo cómplice o testigo encubridor? ¿Cuántos hemos sido testigos encubridores? El testigo encubridor es aquel que dice: no me interesa. Para mí, hacer nada es la única opción. No me vinculo con esa persona, no tiene nada que ver conmigo. El no hacer nada es actuar por omisión. ¿Cuántas veces nos dijeron: si hay un problema, sal de ahí? Si hay cualquier cosa, escápate de ese lugar. Hoy día les pregunto, ¿hemos sido cómplices y encubridor? ¿Habrá otra mejor opción? Nosotros, después de perder a nuestra hija, dijimos: tiene que haber otra opción. Y la opción que encontramos es ser testigo salvador.
Y al ser testigo salvador dijimos, hay que ser solidario, es necesario ser empático, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, pero de corazón, con el conocimiento de que puedo hacer algo. No se trata de ser optimista por decir acá no ha pasado nada, se trata que soy optimista porque sé que hay algo que se puede hacer y no lo he hecho. Y tengo la oportunidad. Por eso, nuestro gran lema es yo elijo salvar. Y hemos impulsado a muchos a hacer ruido, pero un ruido de sanidad, un ruido desde el amor. Ese es el yo elijo salvar, a que tomes la decisión que va enfocada a la vida, a la salud, a continuar viviendo, porque hay muchos motivos por qué vivir, pero en el momento del ciberbullying no los ves. Y es por eso que nuestro lema es que tú tomes la opción de hacer algo más que no has hecho. Eso significa yo elijo salvar. Y te queremos invitar a que si estás frente a tu computador o tu teléfono o un iPad o lo que sea, busques y te acerques al teclado. Y si de verdad quieres ser una diferencia, de verdad quieres dejar de ser un testigo cómplice, un testigo cubridor, y quieres pasar a hacer algo distinto porque para ti hacer nada no es opción, te invito a que escribas en el chat, yo elijo salvar. Y que todas las personas que están en el chat te vean que tú lo escribiste. Y que tú mismo te veas que estás escribiendo, yo elijo salvar. Yo elijo salvar significa voy a ser solidario. Yo elijo salvar significa me abro opciones que antes no veía. Yo elijo salvar quiere decir que hay muchas cosas que no hice, porque no sabía, porque no entendía, pero ahora estoy dispuesto a hacerlas. Yo elijo salvar significa voy a ser empático. Yo elijo salvar quiere decir estoy dispuesto, cuenten conmigo. Estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a entender. Yo elijo salvar es una opción de vida. Y es por eso que te invitamos, no solamente a leerlo, no solamente a escucharlo, ni a verlo, sino escríbelo. Porque a veces tiene que entrar por todos los sentidos para que nos quede claro que cuando se toma una decisión, estás dejando atrás algo. Cuando dijiste muchas veces no voy a hacer nada, ahora dices sí lo voy a hacer. Yo elijo salvar. ¿Y qué te invitamos a hacer en concreto? Te invitamos a educarte. Utiliza y trabaja y trata de entender los jóvenes con los que estás, tu familia, tus hijos, tus hijas. ¿Cuáles son las redes sociales que más usan? ¿Cuáles son los influencers que ellos están haciendo, que ellos siguen? ¿Cuál es la identidad en redes sociales que ellos están queriendo proyectar? No minimices sus dolores. No compares su dolor con tu experiencia. Es que yo antes, cuando yo tenía tu edad, las cosas las resolvíamos de tal y tal forma. No compares. Cada uno tiene que tener su experiencia y cada experiencia es válida. Tenemos que enseñar con nuestro ejemplo. Tenemos que generar espacios de convivencia digital positivas. Tenemos que también involucrarlas en solucionar el problema, enseñarles resiliencia, cómo salir adelante, cómo podemos resolver esto en conjunto. No es simplemente llegar y aquí está el protocolo del colegio que escribimos en cuatro paredes ciertas personas especialistas. No, ¿cómo involucramos a los jóvenes a escribir ese protocolo? ¿Cómo los involucramos a ellos y a ellas para que efectivamente sea una instancia de convivencia y no de simplemente imposición? Concientiza, educa por sobreprohibición. También nosotros hemos identificado con el estudio, y más adelante lo podremos conversar, del efecto negativo que también tiene el detox virtual. No siempre es recomendable desconectarse de las redes sociales para estar mejor. Apagar el teléfono no es la única opción. Y finalmente te invitamos a que por favor trabajes en tu comunidad un plan de emergencia. Así como en tu comunidad escolar hay plan Daisy, ¿qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si hay un temblor? ¿Cuántas veces hemos hecho un plan de emergencia ante una crisis de salud mental? ¿Cómo reconocer un dolor? ¿Cómo reconocer la ansiedad? ¿Cómo reconocer que estoy estresado? ¿Cómo reconocer que estoy viviendo una depresión? ¿Cuáles son esas estrategias que puedo implementar de autocontrol? Yo sé que hoy día muchos hablamos de mindfulness, pero ¿cómo lo estamos aplicando también al cuidado de nuestra salud mental de una forma proactiva? ¿Cómo enumeramos en ese plan de emergencia cuáles son esas personas con vínculos positivos para cada uno de los jóvenes con los que interactuamos? Para que sepan a quién llamar, en qué momento, y que esa comunicación está acordada. Y finalmente también trabajemos en conjunto a desmitificar y a hablar acerca de la posibilidad de acudir a un profesional de la salud mental. Estas son invitaciones que como Fundación Sommer les hacemos. Esperamos que con este estudio no solamente les entreguemos herramientas concretas, datos, números duros para poder tomar buenas decisiones,
sino que lo que importa de verdad es que movamos nuestras emociones para entrar en una acción y podamos potenciar la empatía en un espacio digital en el que hoy día cada vez se ve que está menos puesto. Nosotros elegimos salvar. ¿Y tú? Muchas gracias por este espacio. Ahí está nuestro mail, está nuestro Instagram de la Fundación. Cualquier cosa en que podamos apoyar, aportar, estamos más que disponibles. Y muchas gracias Fundación Seminario, Educar Chile, Jorge Varela, Cristian Hernández, Cristóbal Hernández y Cristian Berger. Gracias por todo el apoyo que siempre nos han dado desde este momento y conversaremos más profundamente en el panel al final. Muchas gracias a usted, Leli, Emanuel. Muy emocionante su presentación, pero a la vez también con mucho contenido que nos pone naturalmente en contexto. Decirles además que hay mucha gente compartiendo en el chat el hashtag. También los invitamos a compartirlo en sus propias redes sociales para también poder, insisto, poder llegar a mucha más gente con este mensaje tan potente y tan importante, sobre todo a la luz del estudio que organizaron la Fundación Cathy Summer junto con StatNow y además la Universidad del Desarrollo. Vamos a ir acercándonos un poco más a lo que nos toca en el día a día. Y ahora lo que queremos es conocer cuáles son los predictores del ciberacoso en la escuela, en las familias, en las comunidades y entre otros contextos en los cuales se desarrollan nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Por ello, quiero invitar a Jorge Varela. Él, como les decía al principio, es profesor asistente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Así que muy bienvenido, Jorge, a este seminario de ciberacoso y salud mental, luego de una enorme y muy completa presentación de Emanuel y Leli. Hola, buenas tardes, muchas gracias Edmundo. Voy a tomar yo el micrófono ahora, voy a cargar mi presentación. Primero, agradecer la invitación y la activa participación de todos y todas los panelistas, y esto es un esfuerzo, yo diría, de un grupo. Obviamente aquí ha sido siempre clave el liderazgo de los Summer, que ellos saben, ¿cierto? Yo soy fan de su fundación, porque me encanta como un ejemplo de sociedad civil, se involucran en generar procesos de cambio y transformaciones frente a un fenómeno tan complejo como es el ciberacoso. Agradecer, ¿cierto?, a los socios que se sumaron a esta idea. Hace como 3 meses con Emanuel dijimos, hoy podríamos hacer un seminario con el estudio. Yo creo que sería interesante discutir con otros profesionales, ponerlo a disposición y abrir más espacios de difusión, y a poco fueron sumándose más actores, seminarios, Educar Chile, se los agradezco un montón porque yo creo que acá aprendemos todos y estamos aprendiendo todos porque la literatura en torno al ciberacoso es una literatura más reciente que la del acoso escolar tradicional. Es más desafiante porque hay harta diversidad en términos metodológicos y en términos de cobertura. Y hoy día yo voy a tratar de resumir en unos poquitos minutos algunos elementos que podrían ser de interés público, que tiene que ver con predictores del ciberacoso, es decir, qué explica que un estudiante sea víctima o qué puede estar o qué nos puede ayudar a entender que un estudiante sea agresor, ya sea que un estudiante violento a otro compañero, o cómo un estudiante puede defenderse o no defenderse. En este caso aumenta la prevalencia en torno a este fenómeno. Y por eso el título tiene ese como de predictores en distintos niveles. Un poco de contexto mundial, creo que es relevante. Yo siempre cito, porque creo que es el mejor trabajo que he visto hasta ahora en términos internacionales y de comparabilidad, el índice de civilidad o incivilidad que hace Microsoft. Ahí está el título en inglés, pero la idea es, si uno pone índice de civilidad, lo puede encontrar y están todos los datos liberados en general, o las presentaciones que hacen están todas liberadas en línea. Y yo me escuché con la sorpresa que ahora en marzo liberaron la última versión, que es la 5ª edición de este índice, y lo interesante que tiene que es una comparación mundial. Por lo tanto, nos permite mirarnos y mirar en perspectiva qué es lo que está pasando con este comportamiento, con este fenómeno. Si bien el trabajo que hace el índice de civilidad es más
amplio que es ciberacoso, sino que el ciberacoso es un tipo de agresión o un tipo de conducta incivilizada, entre comillas, que ellos miden en torno a muchas otras. Lo interesante de este índice es que mide nuestro comportamiento virtual o nuestro comportamiento digital. Por lo tanto, conversa, se solapa, dialoga mucho con el estudio que hicimos nosotros con apoyo de StatNotes y con la Secretaría General de Gobierno. eh, Tanto en la RM y después a nivel nacional, con muchos de los datos que nos encontramos nosotros y también con las preguntas que hicimos. En este caso, una breve explicación de la fotografía que está acá. Los colores marcan los países que formaron parte del índice. En la medida que estén más cerca del cuartil 1, habla de países que tengan menos problemas de ciberacoso, y a medida que aumenta, perdón, no es ciberacoso, de incivilidad, y a medida que aumenta a este color más naranjo, hay mayor problema de conducta de incivilidad. Nosotros formamos parte de esta región que está acá, y si se fijan en general, Chile le ha ido bastante bien, o le ha ido mejor en comparación con países de la región, y de hecho en la última medición del 2020, que incluso incluyó datos de pandemia, muestra que nosotros hemos mejorado nuestro índice de civilidad, lo cual es muy interesante, a pesar de esta sensación de que la pandemia ha traído puros problemas. Ahora, hay ciertas dimensiones que uno puede mirar después con más detalle de este índice respecto de ciertos comportamientos que se aumentaron, como el ciberacoso, por ejemplo, pero sí es interesante ir mirando que parece que todo este esfuerzo que hemos estado haciendo hace muchos años de promover una mayor convivencia digital pareciera estar mostrando algún tipo de frutos. Y Chile mejoró en ese caso en este índice en comparación con el año anterior. Y la región, LATAM, ahí es la abreviación de países de América Latina, pareciera tener esa mejora general. Si nos vamos acercando y hacemos un zoom en nuestro país, el dato más contextual, aparte del estudio que hicimos, ¿cierto?, con los Summer, es el estudio que hicimos nosotros en la UDD con panel ciudadano. Si bien es población general y mayor de edad, creo que es interesante como contexto porque nosotros medimos la adicción a las redes sociales, bienestar y soledad. Eso es lo que les quiero mostrar, por ejemplo, cómo se reportan, o qué reportan los adultos, o qué reportan las personas cuando les preguntamos si es que pasan mucho tiempo planeando usar las redes sociales. Acá, en la medida que los colores sean más naranjo o más como violeta, indica una mayor, entre comillas, nivel de adicción. Y aquí puse un circulito en los cortes más juveniles que pareciera haber una mayor tendencia a presentar un mayor problema con esto. No obstante, lo interesante de esto, igual que es bien transversal a lo largo de la vida. Si se fijan, 31-40, 41-50, no son bajas las prevalencias tampoco. Y es muy similar, ¿cierto?, cuando les preguntamos si se usan las redes sociales para olvidar los problemas personales, que es otro ítem de esta escala de adicción. No hemos todavía terminado algunos análisis de otros estudios que queremos hacer con esta base, que espero mostrárselos a futuro, pero creo que es hecho dato contextual, ¿cierto? Estos datos los recolectamos en diciembre del año pasado, en la mitad de la pandemia, y que nos muestra cierta prevalencia, ¿cierto?, o eventualmente problemas con el uso de las redes sociales. Este contexto, ¿cierto?, si lo vamos acotando más en específico para entender lo que es el ciberacoso, una fotografía reciente, ¿cierto? Este trabajo lo acaban de publicar ahora el 2021. De hecho, estos investigadores son de Wuhan, en China. Uno de los últimos metaanálisis que yo he visto, ¿cierto? Una revisión comprensiva respecto a la prevalencia del ciberacoso. Vemos acá que es bien diversa la prevalencia a nivel de ser víctima, es decir, estudiantes que reportan o jóvenes que reportan ser víctimas. Fíjense la variabilidad de las respuestas de los puntajes. Yo no sé si se ve mi puntero acá, pero lo que puedo anotar o no, a ver, creo que puedo anotar, si no me demoro mucho, claro. Vean la diferencia, ¿cierto?, entre países como China, que tendrán menos de un 5% en comparación, ¿cierto?, con Portugal acá, que se dispara cerca de un 60%. Esto yo creo que tiene que ver con el problema de la medición y de la comparabilidad. Sin embargo, este estudio, lo interesante que tiene, que hizo un filtro en estudios de mejor calidad, ya que hay harta discusión en la literatura internacional sobre ciberacoso, que hay estudios que no son de muy buena calidad, por lo tanto, atenta contra la comparabilidad. Si hacemos la misma pregunta, pero en el caso de agresores, fíjense que las prevalencias también varían, y el rango es bastante amplio, lo cual nos denuncia primero, o nos evidencia primero que esto es un fenómeno existente, pero segundo, es tan distinta la prevalencia que a mi juicio todavía queda mucho ruido de este constructo. ¿Y por qué hay mucho ruido de este constructo? Porque yo creo que todavía estamos tratando de entender muy bien qué es
cómo se explica y cómo funciona. Lo que sí hay consenso es que tiene consecuencias negativas. Y hay harto consenso cuando miramos y lo vinculamos con salud mental, específicamente lo que tiene que ver con síntomas depresivos o abuso de sustancias eventualmente. O dinámicas en torno, ¿cierto?, a la ideación suicida, y ahí los SAMEN comparten desde su corazón una experiencia en primera persona, apostando a que, ¿cierto?, esto impacte en comunidades escolares o impacte en adolescentes que lo estén pasando mal. Y la literatura en general en esto, hay otros metaanálisis que no puse acá en mi presentación que muestran eso efectivamente, que hay un efecto, ¿cierto?, concreto y que de alguna manera nos evidencia que sigue siendo o y es un problema gigante para el bienestar de los adolescentes o su salud mental. Incluso si yo lo quiero aislar del efecto directo o indirecto con el acoso escolar tradicional, que hay discusiones ahí importantes sobre qué es lo que explica qué. O sea, el problema es que lo hacen a través de las pantallas o de espacio virtual, o es la agresión que yo tengo con ese par que es conocido. Un último trabajo, o un trabajo más reciente de Van Giel, que es bien interesante cómo lograron aislar ciertos efectos de varios estudios, muestran que es verdad que hay una coocurrencia, pero aún así uno puede ver el efecto independiente. Por lo tanto, eso evidencia o nos lleva a pensar de que sí podemos ver el efecto por sí solo del ciberacoso. Sin embargo, sabemos, ¿cierto? Esta foto la muestro con alta frecuencia en mis presentaciones cuando revisitamos el modelo explicativo del ciberacoso desde la lógica del acoso escolar tradicional, como una dinámica de grupos, una dinámica de pares, en un contexto escolar. La dinámica es mucho más confusa y es mucho más compleja. No sabemos los límites, no sabemos, ¿cierto?, la desigualdad, la intención, el estar o no estar presente, en fin. Todo esto nos lleva a volver a preguntarnos qué explica entonces este comportamiento. Y eso es lo que yo quise hacer ahora en la presentación, aunque ya me quedan 5 minutos, ¿o no? Sí, me quedan 5 minutos, en la cual yo creo que es relevante ordenar los predictores en distintos niveles, porque la idea de pensar en intervención nos obliga a tratar de identificar las causas. Y si yo hipotéticamente modifico alguna causa, puedo impactar en este comportamiento. Sin embargo, es muy importante ver, y aquí yo busqué estudios más los nuestros, en donde esto sigue siendo un problema multinivel o un problema ecológico. Y no va a haber una sola causa y no va a estar solo en el individuo o no va a estar solo en un cambio de la cultura, sino que vamos a ver una interacción. Por ejemplo, hace un par de meses atrás, de nuevo, del 2021, acaban de publicar este estudio que hace un ejercicio muy parecido al que estamos pensando, que es identificar predictores del acoso cibernético. Y en este caso este estudio además lo hizo respecto al acoso escolar tradicional. Utilizaron una base de datos que es bien famosa mundialmente, que es de salud, que es la Health Behavior in School Age Children, que es un instrumento internacional. Nosotros no estamos ahí. Pero lo interesante de esto, quiero mostrarle el panorama, en el panorama global, mundial, un estudio que sistematizó, ¿cierto?, los efectos o los predictores por distintos niveles en 23 países del mundo, con más de 100.000 casos como parte de la muestra. En este caso, yo destaqué los que hablaban del ciberacoso, la cantidad de países que, en este caso, con un signo positivo, se asocian positivamente con mayor prevalencia de ser víctima de ciberacoso. Por ejemplo, involucrarse en peleas o acosar a otros de manera tradicional, lo cual nos habla, ¿cierto?, de lo que siempre digo, que es la coocurrencia. En la gran cantidad o la gran mayoría de los países de la muestra se ve esa asociación. Si es que lo vemos a nivel, ¿cierto?, de ajuste psicológico, la satisfacción con la vida y la calidad de las relaciones con otras también se asocia con ciberacoso. Y finalmente, otros predictores psicosociales o de factores de riesgo también se asocian, unos como factor de riesgo y otros como factor protector. Por ejemplo, en este caso, mostraban como el sobrepeso, como indicadores somáticos, que son estos que están acá, en 23 países, es decir, en todos los países, esto era un predictor de mayor victimización de ciberacoso. Es decir, ¿qué nos está mostrando este estudio? Nos está mostrando que sistemáticamente vamos a seguir viendo la multidimensionalidad de factores que explican ser víctima o ser agresor. En este caso, este estudio solamente lo hizo a nivel de víctima. Este estudio es consistente, ¿cierto? Y si seguimos mirando otros niveles, vemos otros predictores individuales, en este caso, algo que mencionaron los Summer, que efectivamente es consistente. Este es otro estudio, que es de los mismos que hablan de la prevalencia al comienzo, en donde encontraron dos dimensiones que me gustaría destacar como predictores individuales y contextuales. A nivel individual aparece en estas revisiones sistemáticas la empatía y la inteligencia emocional, y que va de la mano con lo que vemos en políticas nacionales de promover estrategias que fortalezcan las habilidades socioemocionales
y que es muy interesante, que también impactan el ciberacoso a nivel de riesgo o a nivel de factores de riesgo o a nivel de factores personales para los agresores. En general hay factores de riesgo y que es muy similar al acoso escolar tradicional, como por ejemplo la impulsividad. Eh, eh, pero también hay factores contextuales que son importantes a tener en cuenta acá, es decir, no solo que variables que yo puedo promover del sujeto. Y adivinen cuáles son. Lo que pasa en la casa, la relación con la familia y el clima escolar también van a impactar en el ciberacoso. Por lo tanto, cuando nos estamos preguntando, ya, pero yo qué puedo hacer con esto si yo no controlo lo que pasa en Internet, lo que nos evidencia en estos trabajos que yo puedo, por ejemplo, fortalecer el clima en mi colegio y eso debería incidir en las calidades de las relaciones de las personas y eventualmente, según estos estudios, incidir también en el ciberacoso. Esto es consistente con estudios que se han llevado a cabo en la última década. Déjenme citar este 8 que es más viejo, el 2019, pero es de autores bien relevantes en el tema, como el doctor Farrington o de la doctora Toffi, que ella es italiana, Farrington es británico, en donde ellos hicieron el mismo ejercicio, hicieron una revisión sistemática de varios estudios que predicen ser víctima o ser agresor. Yo acá les destaqué solo aquellos que se concentraron en ser víctima de ciberacoso. El OR es un radio que es la probabilidad de un evento que suceda versus la probabilidad que ese evento no suceda. En este caso, el indicador más fuerte, el indicador que más peso tenía que ver con aquellas competencias emocionales, como la autoestima, satisfacción con la vida, ser eficiente para defenderse y tener un mayor manejo de las emociones. Miren qué interesante, si bien ellos reconocen una diversidad de competencias, acá en este estudio en particular relevan estas cuatro, de alguna manera como una especie como de inoculación a afrontar este tipo de comportamientos del entorno. Y en nuestro contexto, ya se me acabó el tiempo, un minutito más, les voy a resumir los estudios que hemos hecho en Chile o en América Latina. El primero lo acabamos de publicar con datos con investigadores del Perú y otro catalán, en donde con adolescentes peruanos encontramos que la gratitud es un factor protector. ¿Cómo? Aquellos estudiantes que son víctimas de ciberacoso, pero que tienen altos niveles de gratitud, que podríamos verlo como una dimensión, una competencia socioemocional, su efecto es moderado respecto de su satisfacción con la vida, lo cual es interesante y va de la mano con estas competencias emocionales que estamos viendo antes. Y el estudio que estamos ahora en curso junto con Cristóbal y con Cristian y con la Fundación Summer, estos son datos de la ARM respecto de qué hay que hacer, hay que desconectarse o hay que ignorar la situación. Bueno, veamos. En los casos de la desconexión, lo que encontramos que en la medida que el ciberacoso era de baja frecuencia, desconectarse era peor para la salud mental. En cambio, cuando el ciberacoso era alto, sí se transformaba en un factor protector. Y una dinámica muy similar lo encontramos cuando pensamos en la competencia de ignorar la situación. Por lo tanto, suma este relato de ciertas competencias individuales que podríamos promover en adolescentes para hacer frente, sortear, sobre todo navegar en este espacio virtual. Por lo tanto, la invitación es que sigamos pensando, sigamos discutiendo, sigamos viendo o probando cómo estas competencias pueden incidir en estos comportamientos. Yo insisto, creo que es raro pensar en un programa solo de ciberacoso, sino yo en realidad lo veo más bien como un programa integral de formación socioafectiva en adolescentes, de fortalecer el clima, y estoy seguro que esas dos van a incidir tanto en el ciberacoso como en el acoso escolar tradicional. Y los dejo feliz de que sigamos conversando. Puse mis redes sociales allá abajo y voy a estar en el panel al final para poder estar participando del plenario de preguntas y comentarios. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, que relevante los datos que dabas. Hay muchas cosas que en lo personal también muchos de nosotros podríamos pensar que son al revés, que nosotros debiéramos actuar de una manera y resulta que tus estudios demuestran muchas veces lo contrario. Así que, de verdad, muchas gracias por esas conclusiones y compartir, digamos, toda esta información con todas y todos los que estamos conectados, que ya estamos llegando a 700 personas, si es que no me equivoco, conectadas y sí, 700 personas prácticamente conectadas, así que muchas gracias a todas y todos de distintos lugares, no solo de Chile, sino que también de Latinoamérica. Vamos a continuar contigo, como tú muy bien decías, Jorge, durante el panel, pero ahora vamos a invitar a Cristóbal Hernández, profesor asistente de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a escuchar su intervención Salud Mental y Comunidad. ¿Por qué nos duelen las y los otros? Bienvenido, Cristóbal, a nuestro seminario. Muchas gracias al mundo. ¿Me escucho? Si me escucho bien, voy a comenzar. Te escuchas perfecto, Cristóbal. Perfecto.
Bueno, en primer lugar, quería, en la línea de hablar de ciberbullying y hablar de la relación con la salud mental, con la ansiedad, con la sensación de soledad, con el suicidio, con la depresión, preguntarnos cómo nosotros y nosotras podemos sacar la salud mental desde dentro de la cabeza de las personas y también ponerla dentro de las comunidades. Y eso tiene que ver con una pregunta bien de fundamento, que es de la que quisiera hablar hoy, que es ¿por qué nos duelen tanto los otros? ¿Por qué nos duele tanto la exclusión? Y sobre esa pregunta, construir para poder hablar por qué el cuidado de la salud mental implica también hacernos cargo de armar comunidades de cariño y de cuidado, y también porque el ciberbullying puede ser algo tan doloroso. Entonces, partamos con la presentación de un estudio que para mí cuando lo conocí fue impactante. Este es un estudio que es un metaanálisis. Un metaanálisis tiene la característica de tomar muchos estudios empíricos y sacar estimados generales de todos esos estudios, lo que nos puede decir entonces qué es lo que está diciendo la evidencia científica en general. Tiene mucho más peso en la cadena de evidencia que los estudios individuales y al mismo tiempo también nos permiten ver tendencias. Y este estudio del año 2010 se encargó en revisar el riesgo de mortalidad asociado a la calidad de las relaciones interpersonales. Y cuando hablo de mortalidad, es mortalidad, morirse antes o morirse después. Y lo interesante de esto es que sintetizó 148 estudios con 308.849 participantes, eso es mucha gente. Y se dieron cuenta en este estudio que la calidad de las relaciones interpersonales incrementa la probabilidad de supervivencia de las personas entre un 50 a un 91%, por sobre la probabilidad de sobrevivir habitualmente sobre cierta edad. Eso es bastante. Pero estos números siempre son relativos respecto a otras cosas. Entonces, ¿cómo se compara este número con otros números? Y lo interesante de esto es que la integración social, o cuán parte me siento de mi comunidad, cuán positiva es la relación afectiva que tengo con las personas que me rodean, cuánto siento que podemos ir juntos y juntas hacia nuestras metas comunes, es un predictor de sobrevida o a la inversa de mortalidad que es mejor que dejar de fumar, como pueden ver acá, fumar menos de 15 cigarrillos diarios, la abstinencia de alcohol versus tomar en exceso, que son factores que usualmente asociamos a mortalidad, vacunarnos contra la influenza, la actividad física, por ejemplo, la obesidad, tener un tratamiento para la hipertensión, sabemos que los problemas cardíacos son una fuente importante de mortalidad, y la contaminación ambiental. Fíjense entonces cómo la integración social y tener una buena calidad de las relaciones interpersonales con mis pares, con mi familia, con las personas que me rodean, nos hace vivir más, incluso que dejar de fumar, incluso que hacer ejercicio diario, que son las cosas que más le ponemos atención. Esto a mí me pareció impactante, y de hecho la pregunta es cómo podemos explicar estos resultados, cómo podemos hacer sentido de que las personas vivan más por las relaciones interpersonales saludables, porque incluso en este estudio se excluyeron los suicidios y los accidentes. Solamente querían ver aquella mortalidad que tenía que ver con enfermedades. Y acá hay una teoría que es de reciente generación, que se llama la teoría del baseline social o del desde social, que básicamente va a decir que los seres humanos, en todo ámbito, esperamos contar con otros como un desde. Los seres humanos no nos vemos solos. Lo que damos por sentado, lo que damos por hecho, es que tenemos a alguien con quien apoyarnos. Y la que nuestro cuerpo incluso va a interpretar como excepción es la soledad y el rechazo. De hecho, lo que esperamos tener siempre son relaciones de interdependencia, es la posibilidad de la atención conjunta, eso quiere decir poner juntos atención en un mismo problema y tener metas comunes. La ausencia de las redes o de personas cercanas, lo que hace, si es que nuestro desde es contar con personas para poder distribuir tareas, etc., es que estemos más alerta, es que tengamos una mayor carga asociada a vivir.
Y acá es la pregunta que yo les hago, y si es que en algún momento se han tenido que hacer cargo solas o solos de un trabajo o de una tarea difícil, y luego vino alguien a ayudarles. Si es que pueden experimentar por un momento o recordar por un momento la sensación de estrés que tenían en ese entonces, la sensación de tensión que tenían en ese entonces, y el alivio que encontraron cuando alguien les prestó una mano, ¿sí? Simplemente con una tarea cotidiana. De eso se refiere esta teoría en particular. Porque en términos evolutivos, y acá vamos a entrar a cómo nos hemos desarrollado los seres humanos como especie, las relaciones interpersonales y nuestras redes nos ayudan en primer lugar a distribuir riesgos. Imagínense ustedes que van por un callejón oscuro, ¿sí? Y van solas o van solos por ese callejón oscuro. ¿Cuál va a ser su sensación? Probablemente su sensación va a ser tener el cuerpo apretado, va a ser tener también la espalda tensa, el corazón más acelerado, las palmas sudando, y van a estar alertas mirando muchas más cosas, ¿verdad? Estar con más personas nos permite distribuir riesgo en la medida en la que hacemos, comillas, fuerza en números. Por eso pongo esta foto o este dibujo de personas primitivas cazando en grupo. Porque una de las ventajas evolutivas que más hemos tenido los seres humanos es que nos podemos coordinar y apoyarnos de una forma muy eficiente. Entonces, estar en grupo disminuye la vigilancia. Hay otra persona que también va a estar atenta a algo, que es lo que pasa en los equipos, por ejemplo, de trabajo sano. Cuando estamos más atentos y más vigilantes, volvamos al ejercicio de pensar un callejón oscuro o pensemos en un grupo de cazadores, un cazador que está solo en las épocas más antiguas. Si estamos solos tenemos que estar mucho más vigilantes y esa es parecida a la experiencia de estrés, porque de hecho, perdón, también a la experiencia de ansiedad, porque de hecho la ansiedad es un estado de hiperalerta, es de estar extremadamente alerta al entorno. Si yo tengo a alguien que también está mirando, yo puedo descansar un poco y no estar tan alerta. Esa sensación de tensión se asocia a la ansiedad cuando estamos solos. Entonces estar solo nos hace sentir más amenazados, más amenazadas y mucho más vulnerables. Pero por otra parte, hay otra cosa que es muy importante de las relaciones interpersonales, es que también distribuimos cargas. Esto es que tenemos que hacer menos esfuerzo para hacer las cosas. Los seres humanos nos hemos adaptado vitalmente para distribuir las cargas, para trabajar en equipo. De hecho, muy pocas personas hoy en día construyen sus propias casas, ¿cierto? Tiene que ver con que no tenemos por qué saber construir las casas. Imagínense el estrés que sería tener que construir sus propias casas, hacer sus propios muebles y tener que hacer todo lo que ustedes trabajan, construir sus propios computadores. Lo que hacemos los seres humanos es de hecho poder compartir para poder vivir mejor. Si tenemos menos esfuerzo, disminuye la sensación de estrés, pero también esto no solo pasa en los esfuerzos cotidianos de hacer cosas, también pasa cuando tenemos problemas. Pensar solo un problema o pensar sola un problema nos aumenta mucho más la sensación de estar atrapados o atrapadas, nos aumenta la sensación de aislamiento y no tenemos perspectiva. Depende completamente de mí en qué hacer, depende completamente de mí el pensamiento. Incluso hablar con alguien o que alguien se acerque a hablar a mí tiene un efecto aliviador en la medida en la que también distribuyo una carga afectiva, ¿sí? Entonces la distribución de riesgo, la distribución de carga son, por decirlo así, lo que los seres humanos hemos estado acostumbrados a vivir. Es lo que los seres humanos esperamos. Y en resumen, para las personas, la proximidad entonces de una buena calidad de relaciones interpersonales tiene un valor de supervivencia. No es solamente un valor social. Las personas que están más solas se mueren antes. Los seres humanos no sobrevivimos en soledad. Es una característica central de nuestra existencia. Entonces, una buena atmósfera afectiva, que es un buen sentimiento mutuo, es algo que los seres humanos necesitamos para poder vivir y estar tranquilos. Y una buena eficacia colectiva, o saber que podemos juntos también, que son, en otras palabras, poder distribuir carga y poder distribuir riesgos, sentirnos seguros y seguras, y al mismo tiempo sentir que podemos hacer las cosas juntos y juntas, que podemos llegar juntos a nuestros objetivos. Tener el peso de la existencia solo duele mucho. En este sentido, la ausencia de estas características, de esta buena atmósfera afectiva, de esta buena capacidad para poder sentir que juntos y juntas vamos a llegar a nuestras metas, genera desesperanza, genera mayor estrés porque estamos más alerta, genera mucho dolor y, en rigor, acorta nuestras vidas. Un problema importante es que nuestros cuerpos reaccionan ante el estrés
con ciertos fenómenos proinflamatorios que posteriormente, si son crónicos o se dan sostenidos en el tiempo, por ejemplo, se asocian a enfermedades, incluidas la depresión, pero también enfermedades vasculares, por ejemplo. El aislamiento y el rechazo nos mantienen crónicamente estresados, nos mantienen crónicamente alerta. No es un tigre que me va a venir a morder, que es para lo que se adopta nuestro cuerpo. Es de hecho algo que está siempre presente. Esto genera que el estrés crónico tenga efectos fisiológicos nocivos que se asocian a las enfermedades, pero al mismo tiempo aumenta la vigilancia, que es el sustento, como les contaba antes, de la experiencia de ansiedad. Por eso no es extraño pensar que las personas que son rechazadas o que las personas que están solas estén más ansiosas, y la sensación de desamparo también, porque no sé qué hacer. Las situaciones difíciles se vuelven más difíciles y se sienten más imposibles de resolver cuando estoy solo. Lo que está asociado a la experiencia de tristeza, que es la base de la depresión. ¿Sí? Y acá, si tenemos este sustento a la base, me es muy relevante entonces preguntarnos qué efecto tienen las redes sociales, porque es lo que a mí más me ha interesado estudiar durante los últimos años. Y acá me tomo de algo de lo que estoy en completo de acuerdo con lo que planteaban en la primera presentación, que es que el mundo virtual es el mundo real, pero con otras reglas. ¿Sí? Yo cuando estoy al frente de una pantalla, puedo tener la experiencia de que es algo falso, de que estoy jugando un videojuego y estoy con una serie de polígonos, cuando en verdad estoy jugando medianamente con otra persona que está sentada, o sea, que esté sentada en un cibercafé en China, que esté sentada en su casa, o ustedes mismas y ustedes mismos que están viendo esto. Son seres de carne y hueso que se están comunicando conmigo a través de reglas distintas. ¿Sí? Como se siente falsa, nos comportamos distintos, y no tomar conciencia de que hay otra persona al frente hace que también podamos comportarnos de formas nocivas. Los fenómenos sociales, como estamos tan conectados, se amplifican, estamos mucho más expuestos y más expuestas, y la exposición es más constante. Siempre tenemos el teléfono, siempre estamos asociados con otras personas, siempre estamos en conexión. Lo anterior implica que los fenómenos negativos asociados al rechazo y a la exclusión también se amplifican. No son menos reales porque son a través de redes sociales, son igual de reales porque sabemos que hay una persona que nos está haciendo un daño, o nos está rechazando, nos está agrediendo, pero sin embargo está siempre presente. En el bullying en el colegio quizás yo podía hacer un espacio, un corte, y volver a mi casa y jugar con mis amigos del barrio. Hoy en día, si el bullying es virtual, está presente en todas las esferas de mi vida, me acompaña todo el tiempo. Siempre tengo una clave que me recuerda a esa exclusión, siempre tengo una clave que me recuerda a ese dolor. Se intensifica mucho más. Lo que también intensifica los efectos nocivos en nuestra salud física y mental. Las redes sociales, entonces, son el mundo real, pero amplifican los problemas. Entonces, en este sentido, el mensaje final es que el cuidado de nuestras relaciones desde la infancia debería pasar a ser algo prioritario, no solamente por nuestra salud mental, sino por nuestra salud física. Tiene un mayor efecto la ausencia de estas relaciones que fumar, que el consumo de alcohol, que la falta de actividad física, que la obesidad, etc. Sin embargo, dedicamos muchas más campañas a eso. El impacto nocivo y positivo de las redes sociales, de las relaciones interpersonales, se puede ver amplificado por las redes sociales. En este caso, recordar que virtual no significa falso. Es el mundo real con otras reglas. Que yo no les vea no significa que ustedes no están recibiendo mi mensaje. Significa que yo no sé muy bien cómo ustedes lo reciben. Si es que yo estoy escribiendo un comentario anónimo, significa que no voy a poder ser identificado, pero no significa que otra persona no lo vaya a leer. De hecho, muchos comentarios anónimos generan la experiencia de muchas personas rechazando y duelen mucho. En este sentido, es necesario generar conciencia de los efectos de nuestra exposición a las redes sociales, sobre todo en la adolescencia. Y esto se hace a través de tematizar, de compartir experiencias y de enseñar también, de poner sobre la mesa que el cuidado de nuestras relaciones interpersonales es prioritario, y que al mismo tiempo las relaciones mediadas, las relaciones virtuales no son relaciones falsas, son relaciones reales, con muchos interlocutores simultáneos, lo que hace que duela mucho más. En este sentido, cuidar las relaciones interpersonales es cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental. Si es que generamos ambientes de contención, si generamos ambientes donde exista una atmósfera afectiva positiva, donde no fomentemos solo la competencia, sino la colaboración, y al mismo tiempo también aprendamos a cuidarnos mutuamente, vamos a vivir mejor, vamos a vivir más, y al mismo tiempo vamos a tener más ganas de vivir. Eso es lo que les quería compartir porque me parecía relevante que
pusiéramos sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristóbal. Muy sorprendentes, digamos, resultados, sobre todo el que mostrabas al principio, ¿ah? Algo que me da la impresión de que poca gente podría pensarlo. Efectivamente, nosotros estamos preocupados más de no fumar, de hacer ejercicio diariamente, pero resulta que hay otros factores que al parecer están disminuyendo los niveles de vida según lo que tú estás presentando. Así que muy interesante, Cristóbal. Muchas gracias nuevamente por tu excelente presentación. Hay muchísima actividad en el chat también, pero que la vamos a ir, o sea, que la estamos juntando y la vamos a ir usando y transmitiendo a nuestros relatores durante el panel. Por ahora, los quiero invitar a la sala de clase. ¿Cuáles son las estrategias que nos permiten, de alguna manera, abordar el bullying y el ciberbullying y llevar las políticas públicas al aula? Queremos invitar, por lo tanto, para hablar de esto, a Christian Berger, el subdirector de investigación y posgrado de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Christian, a nuestro seminario. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Edmundo. Gracias a todos y quería partir agradeciendo primero a Leli y a Manuel por su presentación y por poner el énfasis en este cambio de mirada, ¿no? de focalizarse en el amor más que en el miedo y en cómo construimos más que cómo nos alejamos del problema. ¿No? Es muy interesante. Y Jorge nos pone el tema de los predictores, cómo comprender aquellos factores que pueden favorecer que el bullying y ciberbullying aparezca, se potencie, o bien que lo controlemos, ¿no? Y Cristóbal nos pone un tema que para mí es fascinante, y es el énfasis en los vínculos. Cómo a través de favorecer vínculos positivos y nutritivos podemos efectivamente tener impacto en muchas dimensiones. Una de ellas es el bullying, pero también en temas de salud mental, en temas de satisfacción, calidad de vida, indicadores de salud. Sí, creo que son diferentes perspectivas que nos hacen entender la relevancia de esto y también dar luces de por dónde atacarlo. Yo les quiero poner una perspectiva un poco distinta, complementaria, me parece, que es la mirada del contexto, y el contexto más macro, internacional, y la manera que se está redefiniendo y pensando las estrategias de intervención que van, como decía el mundo, desde el aula hasta la política pública. ¿Sí? Quería partir con una mirada un poco de contexto. Este año 2020-2021, han sido años extremadamente productivos en términos de la discusión e investigación en términos de bullying, y me gustaría focalizar dos organizaciones importantes. UNESCO ha estado empujando sistemáticamente el trabajo para afrontar el tema del bullying y con algunos énfasis específicos, sobre todo estudiantes con necesidades educativas especiales, minorías en general, ¿no? Y el espacio ¿sí? Te interrumpo, te pido las disculpas, pero hay algo con tu micrófono que no nos permite escuchar muy bien, hay algo de ruido, quizás está muy pegado y está raspando, digamos. Perfecto. Entonces, ahí está perfecto. Sí, perfecto, ahí está perfecto. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Edmundo. Disculpen todos los que estaban escuchando. Estaba hablando entonces de estas organizaciones UNESCO que se ha focalizado en subgrupos poblacionales, ¿no? Muy fuertemente. Y también está esta organización que es el Foro Mundial Anti-Bullying, que va a su tercera versión, se realizará en Estocolmo este año, en formato híbrido. Pero me parece muy importante porque el Foro Mundial Anti-Bullying ha puesto el énfasis en traer a la conversación a académicos, ¿no? Pero también a interventores concretos, gente que trabaja en instituciones, en colegios, ¿no? Y también a generadores de política pública. Entonces es un espacio de conversación muy interesante. Y estas dos organizaciones, en conjunto con el gobierno de Francia, organizaron en el mes de octubre pasado un foro mundial, una conferencia mundial sobre el tema del bullying, poniendo especial énfasis también en ciberbullying, ¿no? Y lo que hizo esta conferencia fue generar un comité de científicos expertos de distintas partes del mundo y pedirles que generaran recomendaciones para el trabajo para la prevención del bullying y el ciberbullying. Este comité, que era un grupo pequeñito, 5 personas, convocó a expertos a nivel mundial. Finalmente fueron como 70 expertos que dieron cuenta de lo que ellos sabían y habían levantado evidencia respecto de lo que funciona y lo que no funciona tanto y que más bien es una creencia. Entonces pudimos distinguir un poco lo que está basado en investigación validada y empírica, ¿no? De esa conferencia resultó un documento que está disponible en línea en la página UNESCO, se está traduciendo al español, de hecho creo que la próxima semana sale en español, y hay algunas consideraciones importantes creo para esta conversación. La primera es la necesidad de revisar
la definición de bullying que nos estaba trabajando. Algo comentó, me parece que Jorge también sobre esto, ¿no? De cómo redefinimos, también lo mencionó Leli y Emmanuel, respecto a la intencionalidad. Hay algunos temas importantes. Por ejemplo, hasta hace poco hablábamos siempre de bullying como un fenómeno individual, e intentábamos buscar las características individuales de aquellos niños que son agresores, niños adolescentes o que son víctimas, ¿no?, de bullying y de ciberbullying. Y lo que muestra la investigación es que estos son fenómenos grupales y por tanto el contexto es extremadamente relevante para comprender las dinámicas de bullying y de ciberbullying. Entonces, más que buscar características individuales, como también lo plantea Jorge y Cristóbal en sus presentaciones, tenemos que buscar indicadores a nivel colectivo y contextual para explicar la emergencia de bullying. Un segundo aspecto importante en esta redefinición de bullying tiene que ver con cuestionar la idea de intencionalidad. Generalmente el bullying es considerado una conducta inmoral, con lo cual yo tiendo a estar de acuerdo, ¿no? Es inmoral porque atenta contra el bien de otros y contra el bien común. Pero que sea inmoral no significa que haya una intencionalidad de daño, que es lo que usualmente se ha tomado como un aspecto definitorio del bullying. Y la verdad es que es muy difícil poder evaluar intencionalidad. Entonces, lo que plantea esta redefinición es que más que pensar en la intencionalidad, pensemos en las consecuencias y evaluemos las dinámicas de bullying desde las consecuencias para sus actores. Y tanto la presentación de Lely y Emanuel, ¿no?, como de Jorge y de Cristóbal, lo que nos muestran son las dramáticas consecuencias para la salud mental, para el bienestar que tiene la experiencia de ser víctima o incluso ser agresor o observador de dinámicas de bullying. Y finalmente, las definiciones de bullying iniciales son de los años 70 y 80, y evidentemente lo virtual no era un tema, y por tanto ahora entra lo virtual y entra el ciberbullying con todas sus particularidades. Una de ellas es esto que mencionaba Cristóbal sobre esta confusión entre lo que es real y lo que no, tienen que ver con por ejemplo, el anonimato de los agresores, y por tanto la definición inicial del desbalance o el desequilibrio de poder empieza a ser cuestionada, porque no necesariamente en un espacio virtual están esos desequilibrios de poder, ¿no? Entonces, bien interesante volver a pensar qué entendemos por bullying. Segundo aspecto importante que nos pone esta conferencia, este grupo de expertos, es tenemos que articular las intervenciones anti-bullying con políticas de promoción de la convivencia y desarrollo socioemocional. Jorge lo decía muy claramente también en su presentación, ¿no? Las intervenciones tienen que ser integrales y tenemos que anclar la prevención de bullying o el abordaje del bullying con construcción de climas escolares positivos, ¿no?, y con un plan de desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes. Si no, estamos intentando apagar un problema, ¿no?, un incendio, sin generar condiciones para que efectivamente ese incendio no vuelva a prender. El tercer tema importante tiene que ver con un énfasis ecológico, es decir, cómo centramos la conversación en diferentes niveles de complejidad de la realidad, y es lo que se llama los expertos un whole education approach, es decir, no pensar que el bullying está localizado en un individuo, en una tíada, en un grupo, sino que está en todos los niveles de complejidad, desde el individuo hasta la política pública de una nación, hasta las decisiones que se toman a nivel central, hasta la manera en que se hace política, hasta la manera, ¿no?, etc. Y finalmente, yo mencioné al principio la necesidad de basarse en intervenciones que hayan mostrado evidencia, ¿sí? Hay mucha opiniología en este tipo de temas y yo creo que es importante en el rol que tenemos nosotros como investigadores también, es poner evidencia en la conversación y no solamente opiniones, ¿no?, que son importantes, pero tienen que ser complementarias con datos concretos como nos presentaban todos los expositores previamente. Esto es el resultado de la discusión que se estableció en este grupo de expertos. Voy a ver los puntos, no voy a tenerme en cada uno de ellos, no nos da el tiempo, solamente quería nombrarlos velozmente. Necesitamos liderazgo político de marcos legales, esto es un tema súper relevante. Sin un marco legislativo y sin un liderazgo desde, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que dé pautas, es muy difícil que podamos efectivamente intervenir y prevenir bullying. Necesitamos esa estructura. Necesitamos también, en un segundo nivel, que el currículum escolar esté centrado en el cuidado y en un clima escolar positivo. El currículum no puede estar centrado exclusivamente en lo académico, tampoco puede estar exclusivamente centrado en el temor a que haya violencia, como nos mencionaba Lely, ¿no?, muy claramente. Tenemos que centrarlo en el cuidado. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, favorecer relaciones prosociales entre los estudiantes. Tenemos que trabajar en formación docente, en formarnos, y formación docente no digo solo los profesores, digo todas las personas que estamos en relación con los estudiantes. Por ejemplo, un espacio que yo considero central para el trabajo en convivencia escolar y prevención de violencia son las actividades de programática, ¿no? Un espacio que se le ha dado muy poca centralidad y que debiera estar en el centro, ¿no?, de la intervención también. Tenemos que generar ambientes escolares de seguridad física y psicológica. Me cuelgo aquí de lo que decía Cristóbal, ¿no?, la importancia de los vínculos, la importancia de cuidar nuestras relaciones, la importancia de generar ambientes en que nos sintamos seguros y por lo mismo que nuestros recursos emocionales no vayan
a intentar establecer condiciones de seguridad, sino que el ambiente nos dé seguridad para que estos recursos puedan estar en pos del beneficio del desarrollo personal, en pos de explorar nuevas ideas, nuevos intereses, en pos de ser un buen amigo, un buen compañero. Necesitamos mecanismos de reporte, y esto es un tema súper claro. Hace un tiempo nosotros hicimos un estudio sobre bullying homofóbico, es decir, el bullying que utiliza la orientación sexual como un mecanismo de discriminación, ¿no? También lo mencionaba Lely y Emanuel en su presentación, como un grupo muy, muy vulnerable. Y por tanto, lo que veíamos en ese estudio es que el bullying homofóbico se invisibilizaba, y se invisibilizaba porque no habían marcos legales en los colegios, reglamentos de convivencia, que dijeran que la discriminación homofóbica era negativa, pero tampoco había coherencia con los adultos en las escuelas. Por ejemplo, un 60% de los estudiantes reportaba escuchar cotidianamente bromas y comentarios homofóbicos de sus profesores. Y creo que somos una sociedad tremendamente homofóbica, y por tanto la homofobia es algo que está cotidianamente presente, también lo está en los colegios. Entonces, el mecanismo de reporte, en este caso, lo que veíamos en este estudio, es que los estudiantes no denunciaban porque se daban cuenta que el bullying homofóbico no era considerado un problema entre los adultos, porque precisamente era un tema de risa o de broma, y por tanto no iban a reportarlo. Y ahí necesitamos generar mecanismos más adecuados y adaptados a cada uno de los estudiantes. Necesitamos involucrar a toda la comunidad educativa. Esto ya se ha discutido mucho desde las miradas de convivencia escolar y de clima. Toda la comunidad que implica estudiantes, profesores, directivos, asistentes de la educación, por supuesto padres y familias, pero también otras organizaciones y personas que participan de la educación, organizaciones comunitarias, organizaciones juveniles, e incluso proveedores de redes sociales, ¿no? Etcétera. Necesitamos ese involucramiento para un buen trabajo. Participación estudiantil, y este es un tema en el que me gustaría detenerme un poquito más, que tiene que ver con escuchar las voces de los propios involucrados y especialmente intentar incorporar a aquellos grupos más desfavorecidos, ¿no? Porque si queremos intervenciones que prevengan bullying y ciberbullying efectivas, necesitamos atender a esos grupos que se ven mucho más vulnerables frente a estas dinámicas. Entre ellos podemos contar minorías LGBTQ, podríamos contar estudiantes con necesidades especiales, en el caso chileno, estudiantes migrantes, ¿no? Que han sufrido una gran discriminación en sus escuelas en muchos casos. Necesitamos colaboración institucional, y con esto me refiero a escuelas colaborando con la universidad, con la academia, colaborando con ONGs, como es la Fundación Samer, colaborando con otros espacios, ¿no? Para poder efectivamente tener una mirada global y en que cada uno tiene su experticia, un poco de lo que mencionaba Cristóbal. Y finalmente, la necesidad de monitoreo y de evaluación. Y Chile es de los pocos países que tiene un sistema de evaluación bastante sistemático y bastante sólido de violencia escolar, y lo está complementando además con indicadores de desarrollo socioemocional y de convivencia escolar y clima. Entonces creo que es interesante mirar cómo lo que evaluamos y lo que monitoreamos es lo que consideramos importante, y por tanto tenemos que enfatizar estos elementos y monitorear, por supuesto, el desarrollo de las intervenciones que hacemos. Me queda muy poquito para cerrar esta idea de un enfoque integral de la educación. Tiene algunos elementos clave que creo que es importante mencionar desde la política pública. Algunos quiero destacar. Primero, que todos las y los estudiantes tienen que estar involucrados como actores clave. No podemos pensar en intervenciones que surjan solo desde el mundo adulto. Tenemos que pensar en intervenciones que también sean lideradas, generadas y discutidas con los estudiantes como actores clave, ¿no? Ellos son los que efectivamente tienen la experiencia cotidiana. Un segundo aspecto es que necesitamos que las instituciones sean apoyadas por autoridades educativas, llámese ministerio, llámese unidades municipales, ¿no? Con orientaciones y también con recursos, ¿no? Y esto es muy importante, que el marco legal nos dé estas condiciones, y por tanto que sea un abordaje sistémico real, desde la política pública hasta la mirada micro que sea en el aula. Necesitamos promover interacciones positivas, respetuosas y de cuidado. No podemos seguir pensando que para prevenir el bullying tenemos que atacar el bullying. Lo que tenemos que hacer es generar interacciones alternativas y positivas que hagan que el bullying no sea posible, ¿no? O si es que aparecen casos de bullying, que ese caso de bullying sea la excepción y que los recursos estén en la comunidad educativa, en los propios estudiantes, para poder hacerles frente. A mí una cosa que me llama mucho la atención, y quiero aprovechar un hilo acá, tiene que ver con el empoderamiento de los observadores frente a los casos de bullying, que es precisamente la campaña de la Fundación Samer. Los estudios muestran que los observadores, ¿no?, son el principal recurso que tenemos para intervenir y prevenir casos de bullying. ¿Cuál es el problema? Que si las dinámicas interpersonales en la escuela están marcadas por el miedo, lo más probable es que los estudiantes no se atrevan a denunciar o a intervenir, ¿no?, frente a casos de bullying, ya sea ciberbullying, ya sea bullying presencial, ¿no?, y no se atrevan.
Y en la medida que no se atreven, pasan varias cosas. El problema se invisibiliza, el problema se mantiene, las víctimas de bullying se sienten solas, pero también les pasa algo a ellos como observadores, que es que no pueden actuar de maneras moralmente adecuadas. O sea, si yo considero que cuidar a mis compañeros, que respetarlos, que ser una comunidad es algo importante, ¿no? Y las condiciones de contexto no permiten que yo lo haga, y tengo que morderme la lengua, no intervenir, porque me da miedo, estoy yo también afectando mi propio desarrollo moral. Entonces estamos generando una comunidad que no es capaz de ser buenas personas unos con otros. No porque no lo sean, sino que porque las condiciones no permiten ese desarrollo. Entonces creo que es muy importante que promovamos esos espacios de encuentro, de interacción, de respeto y de cuidado, y que sea en toda la escuela, que es el siguiente punto que está a la izquierda, ¿no?, en la pantalla. Que estas medidas deben implementarse en toda la escuela y en su red de colaboraciones también fuera de la escuela. Estas no son medidas solo para los estudiantes, son medidas para los estudiantes, para los profesores, para los directivos, para los apoderados, ¿no?, para la relación con otras instituciones paralelas, complementarias, y por tanto es un enfoque ecológico, ¿no? No es una medida que vaya dirigida a las relaciones entre los estudiantes. Insisto con los estudios que muestran que en los colegios, por ejemplo, que hay más bullying, hay también más percepción de comentarios homofóbicos y discriminación, hay percepción de una gestión autoritaria desde los equipos directivos, por ejemplo, hay percepción de separación entre los actores de la comunidad. Sabemos también que las medidas aisladas no son efectivas. En general, las medidas aisladas de intervención no funcionan, e incluso pueden ser negativas porque dan la sensación de que a pesar de que yo estoy haciendo algo, no estoy solucionando el problema. Y lo que sabemos es que las medidas no son efectivas porque son aisladas y no se integran en la cultura escolar. Y finalmente, la última conclusión de esta conferencia fue que cada componente de estos 9 que les mencioné antes es esencial en sí mismo, pero es insuficiente por sí solo. Y tenemos que hacer intervenciones que sean integrales e integradas. Si tomamos solamente algunos de estos elementos, y por supuesto que a nivel de escuela, a nivel de aula, uno puede profundizar más unos que otros, ¿no? No podemos hacer política pública desde la sala de clase, pero sí podemos hacer normas de convivencia interna. Tampoco podemos hacer, no sé, formación docente, pero sí podemos hacer un trabajo de redes, por ejemplo. Entonces creo que es interesante mirar estas componentes integrales. Creo que me voy a quedar ahí solamente por el tiempo, para que tengamos mucho más espacio para conversación y para darle más vuelta a estos temas y también escucharlos a ustedes desde sus experiencias cotidianas en los colegios. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, por esa intervención. Nuevamente, insistir que el chat se está moviendo muchísimo después de, durante, digamos, las exposiciones de cada uno de ustedes. Claramente ha generado muchísimo interés, y aprovechemos porque estamos unos minutitos atrasados para que partamos justamente con la conversación. Por eso los invito, o para eso los invito a prender a todos sus cámaras, y además, y tan importante como los speakers, quiero invitar a Marco Ávila, jefe de proyectos de mejoramiento educativo de Educar Chile, una organización que está colaborando también con la organización de este seminario, y ha sido clave justamente para el correcto desarrollo de este evento para todas y todos ustedes, que ya tenemos gente no solo de Chile y de todas partes de Chile, ya lo decía, sino que también de Argentina, de México, he visto Colombia, Perú también, Honduras también, que estaban comentando. Así que muchas gracias a todas y todos quienes se han sumado. Marco, bienvenido también a este espacio nuevamente. Qué gusto verte. Igualmente, Edmundo, gracias, saludarlos y saludarlas, ¿no es cierto?, a todos los que están, y especialmente, ¿no es cierto?, a nuestro panel. Y contarles un poquito que la conversación la vamos a hacer como una reunión de profesores. Si somos más bien más de 600 personas, Educar Chile trata, ¿no es cierto?, en la medida de lo que puede, hablarle a las y los profesores, quienes están día a día, ¿no es cierto?, haciendo carne, de alguna manera, esto que hoy día ustedes nos cuentan, que si bien es un dato importante, cómo lo convertimos este dato, ¿no es cierto?, en insumos para la reflexión y para finalmente el cambio de práctica. Yo quería partir señalando unos datos que me parecieron a mí, si bien alarmantes también, creo que podemos seguir trabajando sobre ellos. El primero, que nos compartían, ¿no es cierto?, del 49% de estudiantes que han sido víctimas del ciberacoso, luego 47% de esos estudiantes se lesionan, y finalmente solo un 1% pide ayuda. O sea, esos 3 datos son tremendamente duros, pensando, ¿no es cierto?, en quiénes somos profesores y profesoras, y estamos todos los días ahí. Pareciera que pasara una realidad que no estamos viendo.
Y entonces quería invitar quizás a Jorge primero, ¿no es cierto?, a que pudiéramos como profundizar en esta idea de los predictores, ¿ah? Que es aquello en que nosotros, y los profesores, tenemos que poner atención, ¿no es cierto?, poner ojo. Tú hablabas de la empatía y de la inteligencia emocional. Son dos elementos que de alguna manera las y los profesores nos formamos, ¿no es cierto? Porque conocemos y tenemos, voy a decir así, asignaturas que nos preparan para el desarrollo eh, psicológico de las y los estudiantes. Sin embargo, parece que pasamos por alto esto muchas veces, ¿ah? Y entonces, ¿podrías contarnos un poquito cómo es que se desarrolla esta inteligencia emocional? Que además parecen como dos conceptos medio contradictorios, como que las emociones están por un lado y lo cognitivo por lo otro. Esa distinción que culturalmente parece que tenemos incorporada. Muchas gracias, Marco. Muy interesante tu pregunta o comentario, ¿cierto?, a desafiarnos a pensar más en concreto cómo vamos sumando en esto. Y yo comentaría distintas cosas. Primero, algo que terminó diciendo Cristian, ¿cierto?, que las intervenciones por sí solas no van a ser suficientes, sino que requieren esta sinergia. Y eso es muy importante porque a veces tenemos la sensación de que hacemos muchas cosas en nuestros colegios y no pasa nada, y yo no creo que sea así. Yo creo que a veces nos falta organizar y distinguir y focalizar según sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? La- el esqueleto de estos programas que han tenido buenos resultados son una combinación de estrategias de prevención más focalizada o selectiva o indicada que se le llama versus intervenciones más masivas. Y eso modifica la cobertura y modifica la intensidad. En la práctica, ¿qué quiere decir eso? Si yo quiero fortalecer ciertas competencias socioemocionales, necesito simultáneamente tener, por ejemplo, buenos OFT o buenos talleres de desarrollo socioemocional, meterlos en la asignatura, chavar eso que tiene una intensidad baja, pero tiene una cobertura alta. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes de nuestra comunidad escolar van a pasar por ese programa de competencias socioemocionales. Ahora, ¿qué sabemos de la ingeniería de evaluación de estos programas? Es de que si yo solo hago eso, no necesariamente voy a modificar algo, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que van a requerir un apoyo más intensivo y más focalizado. Entonces yo necesito ir sumando metodologías, por ejemplo, actividades programáticas como decía Cristian, respecto de cómo yo fortalezco estas mismas competencias, pero en grupos más pequeños, en horarios de clase o en otros horarios, en otros momentos, donde está la lógica es que yo voy a aumentar la intensidad, pero disminuyo la cobertura. Y puedo seguir trabajando estas competencias. Y al mismo tiempo, yo necesito aumentar algo que yo creo que lo que decía Cristóbal era muy estratégico en esta como componente más emocional. A veces estudiantes requieren un apoyo mucho más individualizado. Y ahí el taller, cierto, que yo hice antes, no es que el taller sea malo, es de que hay estudiantes que requieren un apoyo mucho más intensivo. Y ahí creo que nuestro país ha avanzado fascinantemente en esta estructura que hemos ido generando de encargados de convivencia escolar. Tú como profe te acordarás hace 10, 15 años atrás, ¿quién veía esto? El orientador, un inspector que era muy activo, o inspectora o orientadora, y se organizaban y eran muy proactivos en buscar un espacio. Hoy día tenemos una estructura bien interesante. Tenemos agencias que están velando por promover esta metodología. Entonces, el primer elemento que tú mencionas, yo creo que es clave diferenciar eso. ¿Cómo lo hago? Articule intensidad con cobertura, eso es clave. Y ahora, ¿cuál es el contenido? Hay esta variación, porque estamos viendo que las competencias socioemocionales son un factor protector, pero todavía yo no tengo tan claro cuáles son el top 10, porque además hay una oferta gigante en esto. Lo que tú decías de inteligencia emocional es cómo se abrió este tema a hablar de otras competencias de los sujetos, más allá de la inteligencia, sino que hay otros dominios que son relevantes para habitar, para convivir, para estar con otros. Pero ahí hay hartos modelos. Nosotros en la universidad trabajamos con uno que se llama Covitalidad, que nos gusta porque es bien sinérgico y trabaja muchas competencias, pero no es el único, hay un montón de otros dominios que se trabajan. Y un último comentario que yo creo que es clave por el estudio de los Summer, es de que, ojo, aquí tenemos vamos a partimos como con un gap. ¿Cuál es el gap? Que los chiquillos no van a pedir ayuda, no están pidiendo ayuda. Entonces, aunque yo monte todas estas metodologías y no logro generar un clima de confianza, un clima en el cual los reglamentos de convivencia escolar, si bien entiendo que por debido proceso tienen que sancionar, la sanción no modifica la conducta, sino al contrario, yo necesito crear un clima de confianza, necesito crear la sensación, darle la seguridad a esta persona de que si va a contar lo que le está pasando, nosotros nos vamos a hacer cargo de eso. Pero si yo soy adolescente, veo mi colegio que no me va a creer mucho,
que no está preocupado de esto, está preocupado de otras cosas, y que al final me van a retar a mí por estar todo el día en el teléfono, en realidad es bien adaptativo no pedir ayuda. Porque, por ejemplo, me vaya a quitar el celular. Quítale el celular a un chiquillo de 16 años o chiquilla. Entonces, yo estudiaría también esos mecanismos, ¿cierto?, iniciales, ¿no? De generar confianza, de generar las condiciones. ¿Qué es lo que se estudiaba 10 años atrás con el acoso escolar? ¿Quiénes denunciaban? Los estudiantes no denunciaban, por ejemplo, cuando veían que su profesor ninguneaba o minimizaba o encontraba que no era un problema. En esos casos, cuando los estudiantes veían ese reporte, había menos prevalencia de denuncia. Entonces, acá, tomando un poco los trabajos de todos nosotros, yo juntaría todos estos elementos. Genera un clima de confianza. 2, combina intensidad con cobertura y vaya apoyando, ¿cierto?, elementos emocionales o clínicos según corresponda y según requieran los estudiantes. Súper, gracias Jorge. Mira, no deja llamarme la atención. Fíjate que cuando uno mira las definiciones sobre clima escolar, muchas de ellas están asociados como a espacios organizados de trabajo, ¿ah? Así como que hay una concepción muy tradicional respecto de eso, o sea, como el espacio ordenado, que estamos todos como en silencio o respetando los turnos, como eso es parte como de la tradición quizás de los modelos de enseñanza, ¿no? Y que se van transmitiendo quizás, y eso se entiende como un buen clima escolar muchas veces. Así que interesante estos dos conceptos, entonces intensidad y cobertura, pensando, ¿no es cierto?, en la cuestión más práctica, ¿no? Si bien tú nos hablabas como del individuo, voy a decir así, estás pensando como tu exposición, al menos yo la entendí así, como que estabas mirando a la comunidad escolar en el desarrollo más individual. Y de ahí Cristóbal abre una visión más comunitaria, de alguna forma, ¿no es cierto?, como el componente más del equipo. Entonces, para ti, Cristóbal, quizás preguntarte sobre las políticas o una reflexión sobre la política que se debería impulsar en los establecimientos para poder comprender, ¿no es cierto?, estos factores protectores de los que tú también hablabas. Tú señalabas, ¿no es cierto?, esta inteligencia social. Está claro que esto no está asociado al individuo como en la individualidad más bien, sino que más bien como en relación con otros. ¿Qué elementos crees tú que son interesantes que deberíamos, fundamentalmente yo diría los directores, ¿no es cierto?, los líderes escolares, incorporar en su gestión? Hay una historia que tiene que ver con los conceptos que manejamos de las cosas y cómo los conceptos que manejamos de las cosas generan un impacto. Antes en las salas de partos había muchas muertes, muchas muertes, porque los médicos no se lavaban las manos entre partos, ¿sí? Porque no teníamos un concepto, que era lo que después fue la hipótesis microbiana de las enfermedades, que había ciertos microbios que hacían que nosotros nos infectáramos y muriéramos. Cuando empezamos a ver que había microbios que nos infectaban y nos moríamos, las personas empezaron a lavar las manos y también empezamos a tomar ciertas medidas, como por ejemplo las vacunas, limpiar el agua, y eso nos extendió la calidad de vida un montón. Ya hoy en día somos también una sociedad mucho más vital, porque tenemos antibióticos, tenemos vacunas y básicamente nos lavamos las manos, ¿cierto? Si le sumamos un poco el flúor para que no se nos caigan los dientes, tenemos también de los mayores cambios que hemos tenido en términos de salud. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque creo que también una de las cosas que importa es cuál es el concepto que tenemos de salud mental a la base para poder también relacionar. Es un tema de principios. Y el concepto de salud mental que manejamos usualmente es que los problemas de salud mental están dentro de la cabeza de las personas. Es un tema individual, es equivalente a un resfriado. Y si es que nosotros pensamos que es equivalente a un resfriado, es muy difícil hacer un enlace lógico entre conductas como el ciberbullying, por ejemplo, o el rechazo o el acoso, con la depresión, con el suicidio, con la ansiedad, porque es algo que está dentro de las personas. En cambio, si nosotros entendemos los problemas comunes de salud mental como reacciones ante situaciones vitales muy difíciles y fracturantes que no podemos manejar individualmente, es mucho más fácil entender cómo situaciones como el acoso generan una tristeza y un desamparo tan extremo, cómo situaciones como el aislamiento o dejar a un compañero solo o fomentar la competitividad generan también altas tasas de estrés y altas tasas de ansiedad, incluso a niveles clínicos, ¿sí? Entonces creo que un primer punto en términos macro es que manejemos un concepto distinto de salud mental, un concepto de salud mental asociado a la vida cotidiana. Un concepto de salud mental que recoja que nuestros vínculos son parte de nuestra vida cotidiana y son un factor protector en la medida en la que son nuestro sustento vital.
Si es que tenemos eso de principio, creo que es más fácil de decir qué hacer con los estudiantes, porque es mucho más razonable entonces cuidar la salud mental a través de, por ejemplo, no fomentar directamente los castigos, sino fomentar que las personas aprendan nuevas estrategias, que aprendamos a cuidarnos, que no pongamos a nuestros estudiantes solamente a competir, sino que pongamos a nuestros estudiantes a cooperar mutuamente en función de una misma meta, que hablemos de salud mental, que hablemos de emociones, que hablemos de los dolores, que es algo que no hacemos, y algo que no hemos hecho en mucho tiempo como sociedad. De hecho, hasta estos conceptos de pensar los problemas de salud mental cotidianos como asociados a la vida cotidiana, se empezaron a revitalizar hace 8 años. Antiguamente pensábamos que era el equivalente a un desbalance neuroquímico en tu cerebro, o una especie como de problema con lo que llamábamos serotonina, dopamina, etcétera, cuando sabemos que el 80% de la variabilidad de estos problemas están explicados por situaciones vitales estresantes, por situaciones. Entonces, sacar la salud mental de la cabeza y ponerla en el mundo, ponerla en los contextos vitales, es una herramienta desde mi punto de vista potentísima, porque es el equivalente a empezar a pensar que las personas nos enfermamos porque existen bacterias. Nos ayuda a lavarnos las manos, nos ayuda a prestar atención, nos ayuda a cuidarnos, nos ayuda a relevar esto, a hablar de esto. Porque no creo que vaya a haber como una intervención técnica, por decirlo así, que vaya a generar este cambio. Creo que tiene que ser un cambio de principios. Y eso se hace a través de las conversaciones, eso se hace a través de la educación, eso se hace a través de hablar del tema. Entonces, si me preguntas cuál es mi idea general, es transmitir estos nuevos principios. Desde ahí creo que va a ser mucho más fácil que podamos desprender intervenciones que sean coherentes con eso. Súper, gracias Cristóbal. Recordar dos cosas, fíjate, a propósito de lo que tú planteabas. La primera es que en los fundamentos de la pedagogía, y voy a hablar de 2000 años atrás, está el equilibrio de las emociones y está esta visión integral del ser humano, no como el intelecto, voy a decir así, yo sé que no es correcto, como el intelecto por un lado y las emociones por el otro. Y entonces probablemente es ir a redescubrir esas bases. Y hemos tenido distintos autores, si ustedes quieren, o padres y madres de la pedagogía en la historia que cada tanto nos hacen volver hacia ahí, ¿no? Y lo segundo es esto que señalas tú de cómo promover una cultura más bien de colaboración, que entiendo que es un factor protector, porque lo que hace es que finalmente generas confianza, ¿no es cierto?, en un ambiente de tan alta competitividad en el que nosotros vivimos. O sea, probablemente no somos los más competitivos como muchas sociedades quizás de las asiáticas, pero en la nuestra también. O sea, el CIMSE es un sistema de competencia, ¿no es cierto? Las vías de ingreso a la universidad son sistemas de competencia. Por lo tanto, hay que hacer una mirada también respecto a cuestiones bien esenciales en la pedagogía, en cómo se implementan, ¿no es cierto?, el plan de estudio o cómo se aprende, ¿no es cierto?, las distintas áreas del conocimiento. Muchas gracias, Cristóbal. Cristian, vamos como ir cerrando quizás, ¿no es cierto?, esta como primera ronda, si es que nos da el tiempo, y tú nos contabas un poquito más desde lo comparativo, ¿no es cierto?, la política educativa, o las distintas políticas que podrían propiciar, ¿no es cierto?, un buen o un correcto quizás entendimiento de este bullying, ¿no es cierto?, o ciberacoso. Y quizás preguntarte, y mezclar un poquito con lo que planteaba Cristóbal también, ¿qué nuevas reglas o nuevos elementos hay que poner atención hoy día a propósito de lo virtual? Porque yo creo que ese es un componente que a lo mejor la mayoría se siente preparado, me imagino, ¿no?, para enfrentar el bullying tradicional, quizás, ¿no es cierto?, el acoso más tradicional como lo han planteado ustedes tres. Pero ¿qué elementos de esta virtualidad crees tú que es importante que tomemos atención? Pensando, por ejemplo, en este elemento, que el desarrollo tecnológico no es parejo, no necesariamente todo el mundo tiene acceso a lo tecnológico, entonces puede que hay cosas que pasen por alto, a veces nosotros los profesores y profesoras, porque no necesariamente manejamos, ¿no es cierto?, el chat, o sabemos qué es lo que se están diciendo unos con otros. Quizás una reflexión en torno a esto de la virtualidad, que parece ser más nuevo, pero a lo mejor no lo es tanto. Sí, creo que tú pones un tema súper interesante. Yo pero tampoco soy experto en ciberbullying. De hecho, también por la edad también me siento un inmigrante digital, ¿no? Y bastante lejos de ser nativo. Creo que el primer paso es alfabetizar digitalmente.
¿no? Creo que, y estamos en un año especialmente propicio para eso, o sea, nos hemos visto todos obligados a transformarnos en seres digitales, obligadamente, y creo que este es un súper interesante escenario. Cristóbal, por ejemplo, ponía el tema de la realidad versus la virtualidad en la experiencia perdón, realidad versus falsedad en la experiencia virtual. Yo creo que empezar a mostrar y a alfabetizar a los estudiantes de qué significa el espacio virtual es súper importante. Alfabetizar a los docentes también. Yo creo que los docentes, los adultos, le tenemos mucho miedo a los espacios virtuales, ¿no? Le tenemos un pánico a esos espacios. Y creo que tenemos que empezar a conocerlos desde una posición distinta. Son escenarios también favorecedores del desarrollo. Piensen ustedes en lo que sucedió cuando entró la televisión, ¿no? Yo el otro día estuve viendo un documental antiguo interesante sobre lo que se pensaba que iba a ser la televisión, que era este monstruo que venía a... Bueno, quizás lo ha sido, no lo sé, quizás hay algunas miradas críticas, pero cuando pensamos en los efectos de la televisión, yo me empiezo a mirar, mira, por otra parte, ha sido un elemento democratizador, ha sido un elemento de información, ha sido un elemento de poder traer información que no estaba para muchas personas, ha sido un elemento de desarrollo de nuevas ideas, desarrollo de arte, hay un montón de elementos favorecedores. Entonces creo que hay que cambiar primero la relación con los ciber. Y lo segundo, creo que hay que dejar esta falsa dicotomía entre lo real y lo virtual. No creo que sea una dicotomía que nos hace harto daño. Los estudios en ciberbullying muestran que, y aquí Jorge me puede apoyar porque creo que sabe más de esto, que la experiencia de ciberbullying normalmente viene, ¿cómo se dice?, sobrepuesta con la experiencia de bullying en persona. Es decir, los niños que son víctimas de bullying en lo virtual, en la gran mayoría de los casos, también lo son en el espacio real. Y las personas que hacen bullying también lo hacen en el espacio virtual y real. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinámicas interpersonales. Lo que estamos haciendo es instalar una dinámica del grupo o interpersonal que se mueve en diferentes contextos, ¿no? Pero no es que el ciberbullying sea un fenómeno distinto e independiente del bullying presencial. Entonces creo que también tenemos que empezar a trabajar con nuestros estudiantes que lo real y lo virtual es una dicotomía falsa, ¿no? Que lo real y lo virtual en realidad son parte de una misma experiencia, que es un poco lo que nos decía Cristóbal. Y ya respecto a lo más concreto, también creo que es interesante involucrar a los estudiantes en el desarrollo de normativas respecto de lo virtual. Creo que y ahí son mucho más nativos en general y nos pueden ayudar también mejor a entender esa experiencia. Ahora, yo de verdad en este tema tengo la impresión de que Jorge puede saber más que yo, da la Claro. experiencia, y Cristóbal también. Así que también ahí les hago la palabra Sí, que nos complemente. obvio. Jorge, Cristóbal, si quieren, ¿no es cierto?, ahí aportar. Bueno, Leli y Manuel también, obviamente estamos Seguro, en por esta supuesto. conversa. Sí, seguro. Gracias a todos. Aquí la conversa, yo creo que todos vamos sumando. Y ahí yo complementaría lo que dice Cristian de cómo necesitamos todos, ¿cierto?, alfabetizarnos. De hecho, puede ser perfectamente una escuela para padres, ¿no? Aprender y entender más de estas plataformas o trabajar con nuestras familias. Sobre la coocurrencia, efectivamente, ese dato que menciona Cristian lo hemos visto en estudios en Chile. El primer estudio que hicimos de ciberacoso hace más de una década nos mostraba que 8 de cada 10 adolescentes en Chile que era víctima en la sala de clases también lo era virtualmente. 8 de cada 10, o sea, la concurrencia, el solapamiento era gigantesco. Y si vemos datos internacionales, cuando uno ve también estudios como la presentación que yo hice de distintos predictores, hay una revisión que no la mostré por tiempo, que muestra ya todos los predictores del ciberacoso, revisando un montón de otros estudios y después los ponderan y calculan. El que pesa más de todos los predictores es el acoso escolar offline, que le llaman. Es decir, hay varias cosas que lo explican a nivel individual, lo mismo que la presentación que yo hice, pero si yo pusiera a competir todas, ¿qué predice ser más víctima, más agresor? Es el comportamiento offline, que le llamaban ese estudio, que va de la mano con lo que estamos diciendo, es decir, esta concurrencia también se puede ver como un predictor. Lo que yo hago no con un compañero me afecta. Ahora, pongámoslo más coloquialmente y yo creo que hace más sentido. Es lo mismo si alguien que yo no conozco, no conoce a nadie, me dice algo, me dice un sobrenombre, el efecto es el mismo versus si el compañero que es el más cool, el más popular, es el que la lleva hasta el lado, es el que me está hostigando, o si es que está todos mis compañeros de curso o del paralelo o de esa comunidad escolar son los que están diciéndome cosas versus gente que yo no conozco, es más fácil bloquear a aquel que yo no conozco, pero a los que yo sí conozco, ¿cómo los bloqueo? Si los voy a ver al día siguiente, son parte de una comunidad, son parte con los que yo convivo. Entonces, yo creo que eso agregaría yo, complementaría yo esta conversación. Súper, Jorge. Leli, Emanuel. Ahí yo levanté la manito porque también me quería sumar a eso. Fíjate, dos cosas que quería comentar.
qué potente es la pandemia en el sentido de que pre-pandemia las discusiones en contextos de la tecnología era, deberíamos permitir que los alumnos vayan o no vayan con celular al colegio. Mm. Y esa era la conversación con respecto a tecnología. Entonces la discusión, y también lo sé porque estuvimos ahí en varias discusiones y nos invitaban a la radio, me acuerdo de una radio particular en Puerto Montt que nos preguntaron eso. ¿Y ustedes qué opinan con respecto a este X colegio que prohibió que sus alumnos fueran con teléfono? Y para mí ya desde ese instante era, pero es que la discusión no tiene que ver con el dispositivo, la discusión tiene que ver con lo que decía Cristian, con alfabetizar. Pero si la discusión sigue siendo en el espacio adulto del dispositivo, nos estamos perdiendo un montón. Entonces recién la pandemia nos vino a mostrar que gracias al dispositivo pudimos seguir teniendo clases. Quizás no el 100%, quizás la calidad de contenido no ha sido el mismo, porque también estamos en una etapa de aprendizaje de cómo utilizamos esta tecnología de una forma para entregar contenidos y educar. No habíamos tenido la experiencia, no la habíamos querido tener, quizás porque Zoom existe no desde el año pasado y las demás plataformas. Entonces a mí me genera como esa necesidad de, tal cual como el mismo ejemplo que usaba Cristian. Cuando llegó la televisión, muchas personas, no, pero no, ¿por qué? Como que el miedo a cambiar nos aleja de las nuevas tecnologías. Y hoy día cada vez van a llegar muchas más nuevas tecnologías. La inteligencia artificial ya existe y en 2 segundos va a estar la inteligencia artificial va a estar educando a nuestro hijo. ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo empezamos a involucrar y a aprender y alfabetizarnos de estas tecnologías? No para rechazarlas, sino cómo podemos sacarle mejor provecho, cómo podemos aprender de estas para potenciarnos y hacer cosas como esta. Por ejemplo, este seminario, tenemos casi 700 personas mirándonos y ninguno de nosotros tuvimos que movernos, desplazarnos. Termina el seminario y todos los que están tanto mirándonos como nosotros, nos vamos a poder conectar a otra reunión, seguir productividad. Los que no nos pudieron conectar hoy día a esta hora lo van a poder ver después porque va a quedar grabado. Fascinante. Entonces estamos generando un contenido que va a durar y perdurar mucho tiempo. Entonces el desafío para mí es, la alfabetización tiene que ver con, primero, perdámosle el miedo a la tecnología. Tratemos de buscar cómo es la forma de entenderlo. Me encanta lo que han mencionado varios de cómo involucramos también a las juventudes. Ellos son más nativos, pero porque pasan más tiempo que nosotros en ciertas herramientas. Entonces, ¿cómo podemos incorporar lo que ellos usan? ¿Cómo podemos incorporar TikTok en las tareas del colegio? Puede ser, puede no ser, ¿cómo lo hacemos? El problema pasa, que lo hemos conversado con muchos jóvenes que nos dicen, bueno, pero es que a mí nadie me ha enseñado a utilizar las redes sociales. Nadie me ha enseñado a usarlas. Entonces las uso de una forma intuitiva y termino usándolas mal, porque nadie me ha enseñado. Pero ¿cómo podemos crear ese espacio de, por medio de la misma materia que tengo que enseñar, también les enseño a usar las redes sociales? ¿Cómo poder generar educación por medio del mismo uso de un TikTok, de un Instagram, de un Facebook? Es como que ese es el desafío que tenemos que empezar a pensar. No seguir pensando en si el teléfono debería o no estar en la sala de clases, sino cómo podemos sacarle aún mejor provecho a todas estas tecnologías que nos pueden ayudar a educarnos de mejor manera. Esa era mi aporte. Gracias. Gracias. Yo solo un dato antes de darle la palabra a Cristóbal. Yo te recordaba un poco lo que tú decías, la disposición de la mayoría de nosotros los profesores frente al uso, por ejemplo, del WhatsApp. Y nosotros vamos a publicar en Educar Chile una encuesta que hicimos el año pasado, se llama Vinculando Aprendizaje, la hicimos el año pasado y del total de establecimientos que respondieron, que es un número alto de profesores, ¿no es cierto?, de establecimientos de distintas dependencias, en aquellas zonas más desprovistas, con estudiantes más vulnerados, con menos condiciones, por pobreza derechamente, es el WhatsApp, la vía de comunicación durante todo este año y medio, año 2 meses, entre los profesores, profesoras y sus estudiantes. O sea, la disposición claramente cambió respecto al WhatsApp, ¿no? Ya no es esa herramienta que nos asustaba un poquito, porque ahí se organizaban también los padres, que es otra cosa, es otra situación que vivimos o viven los profesores a diario, ¿no? Cristóbal. Me quería colgar un poco de lo que había hablado Cristian, Jorge y Manuel sobre las posibilidades que nos entregan las tecnologías digitales. A mí me interesa mucho entender el impacto que tienen en nuestra salud mental y a las conclusiones que me han llegado, que no tienen que ver con usarlas o no, tienen que ver con cómo las usamos, ¿sí? Y para poder estar al tanto de cómo usarlas de forma saludable tenemos que entenderlas. Es algo que es interesante, que las personas pensamos que las tecnologías están hechas para servirnos a nosotros y se modifican para servirnos a nosotros, cuando pasa que nosotros también nos adaptamos a las tecnologías.
El advenimiento de las tecnologías digitales generó un cambio importantísimo en nuestra manera de pensar, lo hizo también la televisión, lo hizo también el libro, los mapas, los relojes, todos fueron generando impacto en nuestras formas de vivir. Ahora, ¿qué es lo que yo siento, o más que sentir, pienso, que es la característica central de estas tecnologías digitales actuales? Sobre todo cuando estamos hablando de redes sociales, por ejemplo. Eh, para poder enlazarlas con la vida real. Que las tecnologías digitales son tecnologías de la velocidad de la información. Lo que hacen es entregar información de forma rápida y coordinada. Nos ayudan a coordinarnos y a entregar información. ¿Qué tipo de información estamos entregando dependiendo del tipo de red que esté usando, tecnología que esté usando? En el caso de las redes sociales, es información social sobre el mundo real. Solamente que cambian las reglas de la entrega de esa información. Yo tengo una mayor distancia, por ejemplo. Tú puedes no verme la cara, yo puedo poner una parte de mi cara, una parte de mi imagen que yo quiero hacer deseable y otra no. Y eso empieza a generar reglas distintas, ¿cierto? Pero es información sobre el mundo real, entonces tiene mucho sentido lo que dice Jorge, que cuando me están acosando o me están diciendo cosas feas o me están agrediendo personas que son de mi curso, es porque hay gente de mi curso. Es otro medio por el cual me entregan información sobre mí. Y las personas somos especialistas en hacer sentido la información y esa información también tiene valor vital. Si es que por internet me están diciendo mis compañeras y mis compañeros de curso que no soy deseable, que no soy una persona que tiene que existir, que son esos comentarios que se dicen que son extremadamente dolorosos, no son menos permeantes a mi identidad, a mi autoconcepto y a mi salud mental, son más permeantes porque están más presentes. Entonces, vale la pena que empecemos a tomar quizá un poco de distancia y preguntar cuáles son las características de este medio y qué tipo de información estamos entregando y cómo podemos usarla de la mejor manera, porque si sabemos que es información, si hacemos conciencia real de que es información sobre el mundo cotidiano y sobre el mundo real, creo que es más difícil que yo crea algo, porque lo voy a tener presente como un otro. Si es que no, la otra persona se me presenta como un stock, como cuando yo estoy mirando WhatsApp y en WhatsApp no se me presentan personas, se me presentan avatares y cositas con las que hablar. ¿Sí? Hacer esa conciencia requiere un paso atrás, pero al mismo tiempo también creo que es un paso necesario para que podamos tomarle el peso al impacto que están teniendo estas tecnologías en nuestras vidas. Gracias, Cristóbal. Yo veo muchas opciones, ¿no?, de cómo seguir la conversación, pero quizás plantearles una inquietud que siempre es permanente, ¿no es cierto?, en el mundo educativo, y es ¿por dónde parto? ¿Por dónde parto? Porque déjenme decirles que Jorge hacía una mención interesante respecto a cómo ha avanzado en los últimos 10 años. Hay políticas educativas que no necesariamente pueden que funcionen bien, ojo con eso, ¿no? Pero hay hoy día una declaración incluso en la Ley General de Educación respecto de que los centros educativos tienen como misión la formación integral, o que hay políticas de cuidado. Pero claramente si estamos aquí hoy día y tenemos estos resultados del estudio es porque algo no ha pasado, o algo falta que suceda, ¿no? Y hemos hablado de recomendaciones y también, ¿no es cierto?, de cambios de mirada, o quizás de avanzar más allá de las herramientas, ¿no es cierto?, que podamos tener, a más bien ciertos niveles de creencia. ¿Qué recomendación ustedes darían? Yo soy un equipo directivo ahora, estoy aquí conectado a este webinar, al lanzamiento de este estudio, y me gustaría partir por algo que no veo, porque según yo, creo que en mi escuela no pasa nada, porque no tengo ninguna denuncia. Yo soy el director y no tengo ninguna denuncia, nunca un apoderado me ha dicho algo, los niños son felices, súper bien. ¿A qué le pongo ojo? ¿Por dónde parto? ¿Qué reflexión hago con mis profesores, con mis padres, con los estudiantes? Pues hagamos una ronda, así como todos, si quieren compartimos esta pregunta. Cristian, tienes la mano levantada, dale. Me metí con la piscina y voy a ocupar la contingencia nacional que estamos viviendo. Creo que es un tema importante, sin entrar en política, ¿no?, que no es mi tema, pero creo que lo que está pasando en Chile tiene que ver con intentar ponernos de acuerdo sobre la sociedad que queremos construir, ¿sí? Y creo que precisamente en las escuelas el paso número 1 es sentarnos a pensar en la microsociedad que queremos construir en la escuela y los estudiantes que queremos formar. Me interesó mucho, por ejemplo, el comentario al principio de Leli, cuando dice, si estamos centrados desde el temor, difícilmente vamos a construir, ¿no? Vamos a evitar que pasen cosas, o creemos que vamos a evitar que pasen cosas. La evidencia nos muestra que eso no funciona. Si nos centramos desde la construcción, ¿no? Y aquí la construcción depende de los proyectos educativos locales, de las personas que participen. Yo no soy quien para decir cuál es el modelo, pero sí creo que el paso 1 es sentarnos a conversar sobre qué modelo queremos construir.
Y en este modelo que queremos construir, se hace en todos los niveles. O sea, que tú en una sala de clases converses con tus estudiantes respecto de cómo les parecen a ellos que deberían ser las relaciones interpersonales, cómo nos gustaría sentirnos, cómo me gustaría a mí sentirme, por ejemplo, y aquí vamos a entrar en cosas más específicas. Si es que en un y escenarios hipotéticos, si es que en un colegio X hay un niño, una niña que es víctima de bullying o de ciberbullying, y si ese niño fueras tú, ¿cómo crees tú que te podrían ayudar tus compañeros? Y empezar a construir herramientas súper concretas de vinculación, de apoyo, de cuidado. Pero no solamente es bullying. Si yo me voy a vivir a otra parte, si yo soy inmigrante, ¿cómo me podrían ayudar las personas a sentirme más incluido? Creo que empezamos a construir herramientas súper concretas de cómo actuar para construir una sociedad, y para eso tenemos que ponernos de acuerdo y pensar qué sociedad queremos. Y eso a veces es muy difícil porque estamos apagando incendios. O sea, tú me dices, bueno, soy un profesor, un director que en mi colegio no hay bullying. Genial, te felicito. Pero en la gran mayoría de los colegios estamos apagando incendios, y apagando incendios a veces hace imposible sentarnos a conversar. Entonces yo creo que el paso uno es abrir esos espacios, ¿sí? Abrir esos espacios de conversación en el nivel sala de clase, en el nivel equipo docente, con los apoderados, ¿no? Y por ahí yo iría avanzando. Y en esa conversación el bullying debería aparecer como un problema, como un obstáculo, pero no como el foco. El foco no es el bullying, el foco no es evitar el bullying. El bullying es un obstáculo para que podamos construir la sociedad que queremos construir, ¿no? Esa sería como mi perspectiva, que tomaría ese camino. Gracias, Cristian. Jorge, Cristóbal. Levanté la mano, ¿viste? Esto es como el ADN de la sala de clases, ¿no? Sí, Pero que lo podrían llevamos a la meterse nomás. virtualidad. ¿Ves? Si la pantalla es una excusa nomás. Esta es súper buena la pregunta, Marco, y me acuerdo cuando trabajamos de estos temas o empezamos a trabajar en estos temas hace muchos años, el relato era igual, no con ciberacoso, sino con acoso escolar. En mi colegio no hay acoso escolar. Eso le pasa a los otros colegios. Cuando es casi imposible. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque esto es una distribución, entre comillas, normal, entre comillas, en términos estadísticos. Es decir, hay una prevalencia que puede ser mayor o menor, pero la prevalencia cero no existe. De hecho, los programas más famosos, más cool, tampoco es que lleven la prevalencia a cero. Lo que hacen es que bajan el promedio. Por lo tanto, eso es un antecedente que es bien interesante, como ahora si le cambiamos el apellido, quizás no sabemos qué está pasando, pero que no existe es raro. O me llamaría la atención que no pase. Claro. Sobre todo si es séptimo, octavo, que ahí debería haber mucho más frecuencia de este comportamiento. Entonces, yo creo que un punto de partida ahí sería, míralo, estúdielo, trate de conocerlo cualitativamente o cuantitativamente. Converse con los estudiantes. Los datos, nosotros nos dedicamos a analizar datos, y los datos nos muestran, es cierto, en las mediciones nacionales, que esto es un tema que está presente, que es transversal a nivel socioeconómico, que es transversal a lo largo del país. Tenemos bases de datos de todo Chile, por lo tanto, tenemos la incidencia o la prevalencia de ciertos comportamientos. Están los datos de la agencia. La agencia publica datos de estos mismos temas, no de ciberacoso, pero sí de clima y de agresión entre pares a nivel nacional de todos los colegios. Entonces yo invitaría a que trate de levantar esa información de su misma comunidad escolar. Nosotros, por ejemplo, llevamos 2 meses trabajando con colegios municipales de San Javier, que nos pidieron ayuda respecto de su gestión del clima escolar, y no sabían si lo estaban haciendo bien. Y mi feedback fue, bueno, tratemos de construir un indicador, y ahí más que yo decirles, mire, usen esta encuesta, ellos están armando sus propios instrumentos, nosotros lo estamos ayudando a mostrarles la batería de instrumentos que hay, y y ellos, yo creo que de meses más van a tener su propio sistema de monitoreo de su gestión del clima. Y eso yo creo que es un muy buen punto de partida. Uno, porque te precisa los datos. Dos, porque te arma el mapa. ¿Dónde tengo un problema? ¿Dónde más tengo un problema? ¿Cuáles son los tipos de problemas que tengo? ¿Dónde se concentra? ¿Quién los tiene? ¿Quién no los tiene? Tres, esto me permite monitorear. Llevo un año trabajando, he puesto recursos en esto, hemos avanzado, estamos estancados, hemos retrocedido. Sin información es imposible hacer gestión. Y si los directivos son los que están empezando esa pregunta, son ellos, ¿cierto? Se entrenan para esto. Bueno, ese mismo marco de referencia que tiene uno para gestionar aprendizaje, el clima, la prevención de las conductas de acoso, es el mismo parámetro. No decidimos que un alumno pasa de curso porque lo miramos y decimos, oye, sí. Sí, a ver, Cristóbal, sí, Cristóbal debería pasar de curso. Mira, lo está concentrado, está mirando. Claro, profesor Berger diría, no, Cristóbal, no pasa. No, pues cuando decimos que pasa un alumno de curso, ponemos una nota, tenemos una rúbrica, tenemos varios indicadores. Bueno, el clima, la prevención del acoso, promover el buen trato, es el mismo estándar. Estoy en un acuerdo absoluto con eso.
De hecho, una de las cosas que quería decir es que no necesariamente lo que vemos es lo que es, porque depende de cómo lo estamos viendo. Si es que los datos nos están diciendo que el 1% de los chicos, de las chicas va a avisar al colegio, tenemos que entonces ver una manera distinta de ver. Y creo que eso tiene que ver con algo que decía Cristian antes, que tiene que ver con qué sociedad queremos construir y también qué estructura de confianza queremos darle a las personas. Creo que otro principio importante es que las personas no vivimos tanto de palabras, las personas vivimos de lo que vemos y de los hechos. Y si es que yo veo a un profesor que no hace nada, si yo veo a un colegio que no hace nada como estudiante, o creo que era Jorge que decía, si veo un profesor que lo minimiza y después dice, ven a contarme, probablemente no le va a contar. ¿Sí? Entonces, no solamente ver lo que se dice, sino ver cómo estamos haciendo las cosas y ver cómo las estamos evaluando. Es extremadamente difícil. Yo también creo que es imposible que no existan relaciones tensas, que no existan conductas de acoso, porque de una u otra forma tiene que ver también con una característica ontológica humana, que es el conflicto. El tema es cómo manejamos esos conflictos, el tema es cómo también podemos lograr un espacio más integrado. Eso sí implica mirar, y mirar distinto. Y creo que para eso necesitamos de todas formas empezar a preguntarnos esas preguntas de base de qué microsociedades, creo que decía Cristian, ¿no? Queremos construir en la escuela, no solamente ahí, sino en las distintas partes. ¿Cómo podemos integrarnos más? Y ahí yo también me quería sumar en ese sentido como papá, como apoderado, yo un poco a ese director. A veces, muchas veces en muchas comunidades escolares, cuando hemos entrado a conversar, hay una echada de culpa entre las tres partes. Esto es responsabilidad de los papás, porque los papás son los que entregan los valores, son los que entregan el celular, los que dan acceso a internet, más hoy en día en pandemia, donde los jóvenes están todo el día en la casa. Entonces, si hay ciberacoso, es culpa de que los papás no los monitorean. Los papás decimos es culpa del colegio, porque el colegio no quiere generar unas buenas instancias de protocolos, de control, de convivencia positiva. Y hablas con los estudiantes y te dicen, es culpa de todos. Porque mis papás me dan un mal ejemplo, porque yo escucho a mi papá hablar pésimo por teléfono o por chat de sus compañeros, de sus amigos, se mete al Twitter y lo único que hace es destruir a quien piensa distinto. Por lo tanto, ¿de qué me hablan de empatía si en mi casa mi papá y mi mamá al que opina distinto lo destruyen en Twitter? Y a mis profesores menos. Mi profesor se burla de la orientación sexual de mi compañero, mi profesora, la encargada de convivencia escolar, hay de que te digan algo malo de ella. Y va como... Entonces estamos metidos en una cultura en donde nos estamos echando la culpa y las responsabilidades. Y lastimosamente en esta mesa de tres patas igual hay un líder. Y ese líder al final es la comunidad escolar. ¿Y quién es la comunidad escolar? Es la común unión de un espacio en donde todas las familias estamos queriendo ir a esa comunidad para que nos ayuden a mediar esa convivencia entre distintos estilos de forma de hacer familia. Yo no puedo ir a la casa de otro apoderado a decirle, tu hijo está agrediendo a mi hijo. Si hago eso, voy a generar un conflicto más grande. Tiene que haber una mediación en esa conversación. Y ahí es donde el rol de la comunidad escolar, liderada por el rector, liderada por la convivencia escolar, liderada por la institución en sí, es la que tiene que tomar ese liderazgo de generar esas conversaciones, no solamente con los estudiantes, sino con los centros de apoderados. Y ahí me encanta que muchas estancias, muchas charlas que hemos dado nosotros como fundación han sido gatilladas por los centros de padres y regaladas a los colegios. Entonces ahí vemos que, funciona. Y hay colegios que la reciben espectacularmente ese regalo y hay otros colegios que nos han dicho, no, es que no queremos que hablemos de suicidio porque entonces los chicos se van a suicidar por más de que el centro de padres esté involucrando. Y entonces se generan bloqueos internamente. Entonces, el primer paso, de la misma línea que decía Cristian, es el primerito es conversar, pero conversar abiertamente en la comunidad. No solamente en el aula, también con los papás, internamente en la misma institución. ¿Qué instancias de acoso están dentro de la misma institución? Entre los mismos adultos miembros de la institución. Porque si queremos que entre los jóvenes no haya acoso, no haya ciberacoso, también tenemos que liderarlo, por ejemplo. ¿Cómo enseñamos empatía? Por medio de pegar un sticker que dice empatía es reconocer y aceptar que el otro puede pensar distinto, o por medio de que los jóvenes y las demás personas vean que nosotros también podemos ser empáticos. Y que aún yo teniendo diferencias de pensamientos, que las puedo tener hasta con ustedes mismos, que hoy día estamos hablando de un tema que nos une, pero pronto en otros temas no nos une, pero yo soy empático porque acepto que podemos pensar distinto. Es desde la misma experiencia de la empatía que yo puedo construir que los demás sean empáticos. Si los jóvenes no ven un rol modelo, un rol en seguir, si los apoderados tampoco ven una comunidad bien articulada, si los mismos profesores, asistentes, auxiliares de la educación tampoco la ven en su institución, es muy complejo articularlo.
Entonces, para mí el primer paso es conversar, pero generar, ir armando esas conversaciones de forma como en cadena, para que de verdad la comunidad, esa común unión que tiene un objetivo común de educar a la juventud y de cuidar el futuro, haga lo que Cristian estaba mencionando. Si queremos un mejor futuro y ahora nos estamos enfrentando, nos estamos viendo a esta lógica de crear cómo construimos un país que queremos, cómo construimos una comunidad que queremos, cómo construimos un aula, cómo construimos una familia que queremos por medio de una conversación desde la empatía. Yo le diría a ese director, ¿sabe qué, director? Léase este libro y si después de leerlo no cambió de opinión, si su discurso sigue siendo el mismo, es porque tenemos que escribir otro libro y no solamente tiene que salir acá don Jorge Varela y don Cristian Berger, sino también tenemos que incluir a Cristóbal. Porque algo no le quedó claro, porque ser positivo no es ser negacional. Ser positivo significa que hay algo por hacer que todavía no lo has hecho. Gracias, Leli. Emanuel, oye, yo me quedo como profesor, ¿no? Y me imagino que compartirán algunas de mis observaciones, pero esta invitación que ustedes hacen como a la reflexión crítica, no por criticar, sino reflexión crítica en el sentido de mirarnos efectivamente qué es lo que está pasando en nuestras comunidades y evaluar, abrir los ojos quizá y empezar a ver qué sucede, ¿no es cierto? Tener estas conversaciones a las que ustedes nos han invitado, que son abiertas, francas, ¿no es cierto? Asumir que la tecnología llegó hace mucho rato, que llegó para quedarse, pero que también puede tener un mal uso, si ustedes quieren, y puede ser un obstáculo, como dice Jorge, y hay que mirarlo para analizar y ver cómo ese obstáculo lo movemos. Lo mismo con el uso de las redes sociales. La importancia del desarrollo emocional, que parecía que antes de la pandemia no lo estábamos viendo, y como que ahora apareció lo socioemocional, y siempre estuvo, o más bien siempre va a estar, y probablemente es mucho más importante haciendo esta distinción solamente, que yo sé que no es muy correcta, entre lo cognitivo y lo emocional. Y por último, también yo diría que las escuelas estamos invitadas también a hacer un desafío al modelo. Cristian, tú lo decías, no querías ser político, pero lo fuiste igual, al decir un poco que hay un desafío de repensar esa sociedad y esa micro sociedad que es la escuela, es también mirar el modelo, que es lo que hemos estado haciendo, cómo pasamos de la competencia a la colaboración. Es un esfuerzo no menor, ¿no es cierto?, cuando todos los incentivos están puestos muchas veces en la competencia. No solo por las mediciones estandarizadas, sino que en todo, la vida nuestra se ha transformado un poquito en eso. Nada, yo agradecerle y quedarme solo con esta historia que yo me tocó vivir cuando, de primera fuente, ¿no es cierto?, como experiencia, y es cómo partió la incorporación de las necesidades educativas especiales. Hace 20, 30 años atrás habían escuelas especiales, fuera, porque habían escuelas normales y escuelas especiales. Y luego hablamos de la integración, y luego hablamos de la inclusión, y hoy día probablemente tenemos que dar un paso hacia entender la diversidad, y que probablemente lo normal no existe, sino que más bien somos todos diversos, y que en esa valoración es donde efectivamente nos vamos a poder encontrar en quiénes somos finalmente. Así que nada, agradecerle a través del mundo a Fundación Seminario en el nombre de Educar Chile. Contarles que nosotros tenemos un curso en Educar Chile de ciberacoso, que es un curso, ustedes saben, Educar Chile es un proyecto del Ministerio de Educación con Fundación Chile, y por lo tanto es un curso gratuito que pueden buscar en nuestra oferta de formación, ¿no es cierto?, de profesores y profesoras en la página de Educar Chile. Gracias, Edmundo, por esta invitación y un gusto conocerles. Marco, contigo hemos organizado una gran cantidad de eventos gratuitos como este es mucho más como contundente, si se quiere, en términos al menos de cantidad de speakers y horas, y la verdad es que siempre, esto ya es una constante, siempre nos quedamos con ganas de más. Así que agradecer, decirles a Cristóbal, a Cristian, a Leli, a Emanuel, a Jorge, y por supuesto contigo, Marco, que ha sido un gustazo trabajar con ustedes. Estamos muy contentos con los resultados que tenemos. Muchísima gente conectada, muchísima gente que estoy seguro que se va a unir y compartir la campaña, Leli, que esperamos, digamos, que este espacio también le dé una fuerza aún mayor. Y nada, ha sido de verdad un gusto. Muchas gracias a todas las organizaciones también que hicieron posible este evento, a la Fundación Cathy Summer, a la Fundación Educacional Seminarium, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la Universidad Adolfo Ibáñez, a la Universidad del Desarrollo, y como ya decíamos,
gracias también a Educar Chile, como por supuesto a todas y todos ustedes por haber participado en este evento que tuvo básicamente como objetivo entregarles herramientas prácticas para hacer frente a una realidad que está muy fuertemente arraigada y muy presente en nuestro entorno y que muchas veces no necesariamente somos capaces de ver, porque claramente nos están acudiendo a nosotros, digamos, como para poder ir avanzando, ir mejorando, digamos, esta condición que muchos de nuestros estudiantes están viviendo lamentablemente. Desde ya los invitamos también a seguir súper atentos a nuestras redes sociales de todas las organizaciones para que puedan conocer las actividades que estamos desarrollando durante el año, y les recordamos también que este evento va a estar disponible en este mismo canal de YouTube, ya está grabado, queda disponible para que ustedes lo compartan a través de sus redes sociales para poder llegar a cada vez más gente y entregar justamente estos resultados de estudio, estas herramientas y estas estrategias para que juntos como comunidad hagamos frente a esta situación. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.